Estimadas amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos esta tarde de martes 19 de octubre a su programa Fiscal en Serio. En esta ocasión tenemos el privilegio de transmitir desde Cuernavaca, Morelos, y le quiero dar las gracias a nuestros anfitriones, la licenciada Fernanda Yuseli. Muchas gracias, licenciada, buenas tardes. Un gusto. El licenciado Eduardo Arenas, y un gusto también poder compartir el foro precisamente con el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva. Amigo, muy buenas tardes. Muchas gracias, amigo. Un gusto también estar con ustedes. Pues muchas gracias a todos ustedes por su participación, por su seguimiento. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Realmente, aunque parezca un lugar común el hablar de todos los temas en la cuestión contable, fiscal, es un tema común que decimos que todos son importantes. Recuerdo alguna vez un profesor, precisamente también maestro aquí en CADEF, mi profesor José Antonio González Castro, que decía que cuando subrayamos las leyes, decimos, pues es que le ponemos amarillo, ¿no? Y decía, pues vamos a hacer leyes amarillas. Porque prácticamente todo es importante en la parte del mundo de lo contable, de lo fiscal. Y precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy, estoy seguro que para todos es muy interesante, muy importante, independientemente de que seamos, ya sea en la profesión de contadores, abogados, o seamos los dueños, socios, administradores de las empresas. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una situación de responsabilidad. Y la vamos a abordar de varios ámbitos, tanto en la parte civil, en la parte administrativa, la parte fiscal y también la parte penal. Evidentemente, para eso vamos a contar con la colaboración de dos expertos, dos personas como tal que en el mundo de la abogacía tienen experiencia real, experiencia propia de llevar a cabo casos específicos, y de hecho la idea también es abordar algún caso muy concreto. Pero bueno, vamos a ir partiendo poco a poco desde la responsabilidad que tenemos en esta noble profesión que es la contaduría pública, que podríamos decir que se ha vuelto una profesión extrema, una profesión en la que en un momento dado podríamos decir que han ido variando la situación de responsabilidad. Y bueno, la idea es precisamente que vayamos encuadrando en qué papel nos corresponde a nosotros el día de hoy jugar en nuestro quehacer, ya sea como personas profesionales independientes o que precisamente estamos trabajando, en el caso específico, para una empresa, que somos parte de las empresas. Y para ello, bueno, me voy a permitir hacer un preámbulo básicamente respecto, para darle la voz a nuestros invitados, respecto a la parte de cómo han venido cambiando las tipologías del delito propiamente, digamos, de la reforma penal fiscal que conocemos, llevada a cabo el 8 de noviembre de 2019 y cuya entrada en vigor está a partir del 1 de enero de 2020. Hay tipologías nuevas, hay cuestiones importantes que evidentemente afectan o que conciernen tanto al abogado, al contador, al empresario, socio, administrador único, cualquier persona que tenga la figura o sea garante precisamente de una figura de representación, dirección, etcétera. Para ello voy a permitir dar la voz primero a la licenciada Fernanda Yuseli para que nos pueda dar la impresión como un preámbulo de este tema. ¿Por qué la importancia del tema, licenciada, desde tu punto de vista de la abogacía? Muchas gracias y bienvenida. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a CADEFI por la invitación. La verdad es que, como bien ya lo adelantó Contador, es un tema que muchos pudiéramos llegar a pensar, bueno, forma parte del ejercicio de mi profesión y claro que lo hace, pero ¿cuáles son las implicaciones de que yo no conozca mis responsabilidades como un profesionista? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el efecto? Si únicamente pudiera darse en temas civiles, es decir, una relación entre particulares, si ya trasciende a cuestiones con la autoridad, es decir, temas administrativos, o si incluso pudiera llegar a lo que siempre manejo como palabras mayores, que ya son, bueno, aquí las implicaciones penales, ¿no? ¿Hasta dónde el ejercicio independiente de mi profesión? Porque eso es un tema que también se va a abordar, hasta dónde el ejercicio independiente de mi profesión o de su profesión, ya sea como contadores o como asesores fiscales, pues dónde pueden llegar estas responsabilidades. Insisto que habrá de determinar cuáles son sus características y cómo se clasifica. Ahora, ya empezó muy bien Contador, ya nos dijo exactamente, como a veces platicamos, ya nos spoileó la plática, ya nos dijo de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a abordar, y me parece que algo muy importante que siempre se debe tomar como introducción es que un contador, un profesionista, llámese, usted muy bien lo indicaba, llámese asesor fiscal, pudiera ser en algún momento un contador, pudiera ser un abogado, pero un asesor fiscal, ¿hasta dónde tiene un riesgo en el ejercicio de la profesión? Y me gustaría que lo manejáramos como es, porque al final del día es un riesgo el hecho de que yo incumpla
con alguna de los servicios que ofrecí en un contrato, por ejemplo, o si yo formo parte de la nómina o yo soy trabajadora de alguna empresa, serán las mismas responsabilidades a las cuales yo estoy sujeta o a los mismos riesgos, a las mismas implicaciones. Todo eso me parece que es muy importante que lo abordemos por lo siguiente. No solamente nos arriesgamos a que en determinado momento se nos dejen de pagar los honorarios, ¿no? Que eso en temas pecuniarios, claro que afecta, ¿no? Y de hecho a eso nos dedicamos y por eso nos dedicamos a eso, ¿no? Al final del día el tema del dinero es importante, sin embargo, me parece que es de los riesgos el menor. El que no se nos paguen los honorarios derivado de que no se firmó un contrato o que los servicios en las cláusulas no se especificaron de forma correcta, me parece que ese riesgo es el menos en una cadena o en un nivel, me parecería que estaría por debajo. ¿Por qué? Porque nos podemos meter en complicaciones con la autoridad fiscal, que lo vamos a ver un poquito más adelante. A raíz de las reformas fiscales 2022 se pretende pues darle cierto papel, vamos a decirlo como el malo, ¿no?, de la historia al contador, lo vamos a platicar en su momento, pero además de temas administrativos, temas con la autoridad, bueno, pues puede haber incluso la comisión de un delito. Y por acá ya sonó una alarma porque estamos hablando ya de delitos. Ya delitos, no, sí, exactamente. Yo dije, si es alarma sísmica, vámonos, ¿no? Sálvese quien pueda. Pero no, está bien. Entonces la cuestión es esta, ¿no? Decía, el tema de los honorarios es el menos riesgoso. Pudiera darse también implicaciones con la autoridad e incluso ya temas penales. Entonces, eso es lo que vamos a abordar, ¿no? Y fíjense que qué interesante va a ser esta plática, porque en algunas ocasiones hemos tenido oportunidad de coincidir y siempre lo he manejado así. Cuando nosotros nos enfrentamos a un tema integral, sobre todo cuando ya hay implicaciones penales, necesitas a 3 profesionistas de cajón: a un contador, a una abogada fiscalista o abogado fiscalista, también claro, pudiera ser, y a un abogado penalista. Son los 3 profesionistas que no pueden faltar y justamente en esta ocasión estamos sentados aquí con mucho gusto para platicar con ustedes, contadores, una abogada fiscalista y un abogado penalista. Entonces, pues adelante con las dudas, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Ahí también me gustaría darle la voz aquí al contador Juan Carlos respecto precisamente a lo que comentas, licenciada, respecto a ese asesor, ¿no? Porque digamos que hablando de tonos, ahorita que comentas, bueno, digamos que empezaríamos precisamente por esa primera relación que se da, hablando de asesores, que digamos que el primer contacto, primer filtro que puede haber es precisamente nosotros como contadores. En el ámbito tanto administrativo, tanto en el ámbito que evidentemente también luego nos quieren cargar cuestiones o actividades que realmente y responsabilidades que no nos corresponden y también hay que saber decir que no, ¿de acuerdo? Exacto. Pero en el ámbito, por ejemplo, contable, amigo, respecto a la parte de los asesores, ¿a quién nos estaremos refiriendo como tal en específico en las empresas? Fíjate que yo partiría de dos profesionistas, unos que son los internos, que están dentro de los que son de casa de las empresas, y otros que somos los externos, ¿no? Que muchas veces vamos a dar la asesoría de manera externa y no es tan recurrente, o puede ser que nos paguen unos honorarios de manera recurrente. Sin embargo, yo lo defino de estas 2 maneras, ¿no? Porque el empresario busca mucho, pues obviamente, esta asesoría, porque con base a lo que nosotros le recomendemos, a nuestras opiniones, van a tomar ellos decisiones en un futuro buenas o malas pueden ser, ¿no? Digo, yo recientemente recordaré que llega un cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Toda mi planeación fiscal, y digo planeación fiscal entre comillas, está basada en compra de facturas. Entonces yo me pregunto, oye, ¿esa es una planeación fiscal de un asesor o externo o interno que tengas en tu empresa? Realmente hay que saber distinguir pues, ese tipo de situaciones y realmente la contingencia en la que podamos estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los asesores, como bien comentaba la licenciada Fernanda, es el contador de inicio, que es el contador de cabecera, el que está en la empresa, el que conoce los números, el que conoce día con día la propia operación de la empresa. Otro, el propio abogado, los administradores, que también tienen responsabilidad sobre cuestiones civiles, que ahorita vamos a platicar cuál es la responsabilidad que tiene sobre una u otra injerencia en cuanto a las decisiones que pueda tomar el empresario. El propio abogado penalista, el laboralista también, y pues vaya, yo creo que de ahí partiríamos a una baraja interesante de quiénes son esos profesionistas que le hacemos llegar información al empresario y que de ahí va a derivar varias de las decisiones que va a tomar en un futuro. Entonces, ese sería mi comentario en general.
y pues hay que tener muy en contexto cuál va a ser la responsabilidad que vamos a tener nosotros, ya sea de manera interna o como externos o como asesores ocasionales, ¿no? Fíjate que ahí es interesante, y ahorita ya le voy a dar la voz también al licenciado Arenas, porque finalmente también si lo ponemos en un contexto real de la vida diaria, pues tenemos como estadística que la mayoría de las empresas en México son empresas familiares. Son ahora sí que pymes, ¿de acuerdo? En ese sentido, a lo mejor ahorita que tú comentas de esa baraja, amigo, ese pool como tal de asesores que pudiera existir, pues sí sería lo deseable. Inclusive cuando dice la licenciada ahorita, oye, pues tener un abogado fiscalista, un abogado penalista, yo diría, pues sería todavía mucho mejor tener un abogado fiscalista que domine la cuestión penal. Porque evidentemente no es lo mismo un abogado que únicamente se dedica a la cuestión penal, que no está avesado en el tema fiscal, que evidentemente no sabe momentos de acumulación, o sea, no tiene, él digamos que lo que hace es, y es muy bueno en esa parte, que obviamente va y apaga infiernitos de cuestiones de homicidios, de cuestiones a lo mejor de crímenes o situaciones. Contador, ¿cómo que infiernitos? A ver, aquí hay que establecer, sí, claro, sí, ¿no? Y además parámetros, ¿no? Y también iba a una cuestión, precisamente en el sentido de lo que es el asesor, considerando ese contexto de las empresas que son la mayoría en México son pymes, en ese contexto que hoy por hoy sí hay una definición de asesor fiscal. En específico nos lo establece el Código Fiscal en su artículo 197, Así es. hablando precisamente de la modificación que hubo respecto a los esquemas reportables. En específico, en ese sentido, amigo, contextualizándolo ya en la parte de lo que son las pymes, ¿qué podrías hablar de un asesor fiscal? Pues que básicamente es persona física o persona moral que de manera cotidiana, porque así lo establece cotidiana o recurrente, da asesorías en materia fiscal, sin embargo no establece en alguna otra materia. Entonces, pues vaya, yo creo que ese es el contexto en general de cómo define el propio Código Fiscal de la Federación, que es un asesor fiscal. Ahora, para darle la voz al licenciado Arenas, ¿realmente considerarías tú, licenciado, que hoy por hoy la profesión tanto de contador, administrador único, en este caso ya la representación como tal de direcciones, de funciones como de ese tipo, sería una actividad de riesgo? ¿Lo considerarías así y por qué? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a CADEFI. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Entrando ya en materia, creo que sí es un riesgo. Creo que principalmente viendo las propuestas de reformas fiscales penales de lo que viene, sí implica un riesgo porque hay que ser claros. La autoridad trata de que el mismo contador, de que el mismo asesor sea quien le dé la información a la autoridad sin investigar, y hay que decirlo tal cual, ¿eh? Aquí no se trata de venir a descubrir el hilo negro de lo que pretende la autoridad, porque sí tiene la intención de que el asesor fiscal tenga una responsabilidad administrativa, y ahorita solamente es una responsabilidad administrativa en el tema, por ejemplo, de los esquemas reportables, pero en un futuro estoy seguro que, como viene la tendencia, tendremos sin lugar a duda algún tipo penal con esa evolución de nuevos delitos fiscales, algunos donde encuadre la participación directa del asesor fiscal, aunque en el artículo 95 del Código Fiscal ya se prevén las partes en las que puede ser una persona, no necesariamente un asesor fiscal, sino cualquier persona que tenga relación directa con el negocio, partícipe de un delito. Entonces, si es un riesgo, hay que tomar medidas, porque ahorita es el punto para que pueda esto transitar adecuadamente, que la autoridad no pretenda acercar más al contador, al asesor fiscal, para el efecto de sancionarlo, porque parece que esa es la tendencia, cuando debería de ser distinto, ¿no? Cuando debería de basarse en un sistema de confianza como supuestamente lo debería ser. Sin embargo, vamos más a la intención de que exista una persona dentro de las empresas que ponga el dedo en la llaga en donde existe una actividad ilícita, en donde existe una actividad irregular, y consideramos que por esa simple situación sí hay una situación de riesgo, que en el campo de lo penal aún tiene sus limitantes, porque tengo que decirlo tal claro. Sí hay algunas fracciones del 95 de los grados de intervención para el efecto de que personas como el asesor fiscal, el contador o el abogado puedan incurrir en responsabilidad penal. Sin embargo, de la propia asesoría como tal, en un sentido, son muy limitadas, y vamos a explicarlos más adelantito conforme viene la plática. De acuerdo. Ahora, ahí en esa parte del Código Fiscal, encuadrando, digamos, las diversas responsabilidades que se tienen, porque yo estoy seguro que la mayoría de nuestros amigos que nos acompañan esta tarde, lo primero que dirán, oye, sí estoy bien, de acuerdo, etcétera, pero en principio una pregunta básica que deberíamos de formularnos es, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad y en qué casos? En específico me voy a referir a las fracciones 3 y 10 del artículo 26 del Código, en el que me establece como tal ese artículo la responsabilidad solidaria que comentaba la licenciada hace ratito.
una cosa es solidaria y otra cosa es subsidiaria. ¿Hasta dónde, en palabras normales, comunes y corrientes, hasta dónde llega esta responsabilidad y a qué se refiere como tal? El que quiera tener la palabra. Sí, por favor, qué buena pregunta, como dicen, bueno, ya nos dijeron que tenemos responsabilidad, pero ¿cuándo y hasta dónde? Lo acaba de mencionar muy bien, contador, es el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, en el que en un primer párrafo inicia hablándonos sobre la responsabilidad solidaria y ya enlista una serie de supuestos en donde nos dice que esta se va a actualizar. Ahora, a mí me gustaría centrarme en la fracción décima que habla ya de los socios y los accionistas, porque usted decía, a ver, ¿será lo mismo una responsabilidad solidaria a una subsidiaria? Y a mí me gustaría, en primer lugar, establecer la diferencia. No es lo mismo y la diferencia radica en el momento de exigibilidad de una deuda. ¿A quién y en qué momento? Miren, cuando se trata de una responsabilidad solidaria, le da la pauta a la autoridad de que le exija el pago de ese crédito a ambos sujetos, es decir, al obligado directo y al responsable solidario desde el inicio. Sin embargo, cuando hablamos de una subsidiaria, una responsabilidad subsidiaria, habrá en primer momento que agotar el requerimiento al obligado directo y en caso de que exista una imposibilidad de cubrir esa deuda, ya sea por insolvencia, ya sea porque tratándose de una persona moral, que es lo que vamos a abordar en la fracción décima, pues la persona moral no tiene los bienes suficientes para responder en la totalidad de ese crédito o en su caso de la garantía del interés fiscal. Entonces, una vez que yo agoté ese primer requerimiento y si se da ese supuesto, solo en ese caso yo podré entonces ya requerir a los responsables subsidiarios que serán los socios y los accionistas. Ahora, no cualquier socio y accionista, tampoco se nos vayan a preocupar, ¿no? Y vayan a decir en este preciso momento, bueno, nos vamos de... Exactamente, sí. La cuestión aquí radica en que son aquellos socios que tienen la posibilidad de tomar decisiones, ya sea en una asamblea ordinaria, es decir, que tienen este poder de decisión respecto no solamente los órganos que integran la sociedad, llámese consejo de administración, llámese el órgano directivo de la sociedad, sino que además tienen cierto porcentaje, que en este caso es más del 50% de las acciones respecto a capital social con posibilidad de voto. Ahora, esto porque es muy importante mencionarlo. He escuchado en algunas otras participaciones esta tendencia a amedrentar por parte de las autoridades fiscales a las personas físicas que integran las personas morales. Ahora, esta tendencia, hay que decirlo, y ahorita tenemos un abogado penalista que claramente nos los va a establecer. No solamente, miren, es muy interesante esto, no solamente hay delitos que se cometen por nosotros como ciudadanos, como particulares, o en su caso, con la calidad de contribuyentes. Hay delitos que cometen las autoridades, o en su caso, mejor dicho, los servidores públicos que integran a las autoridades. Entonces, ¿por qué menciono esta cuestión? Porque la tendencia, ya lo mencionaba hace un momento el maestro Arenas, la tendencia es escuchar frecuentemente, pues estos, ¿cómo lo podríamos llamar? Como spots publicitarios recaudatorios, ¿no? En donde se nos dice, no, y ahora tienes este riesgo, esta obligación. Hay que ser muy específicos, lo decía hace un momento el contador. Bien, tendremos obligaciones y tendremos responsabilidades, pero ¿hasta dónde y cuándo se actualizan? Entonces, insisto, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad subsidiaria de socios y accionistas, esta se actualiza una vez que la autoridad ya intentó cobrar a la persona moral. Ahora, recordemos que la persona moral es un ente completamente distinto, con personalidad jurídica propia y distinto a las personas físicas que lo integran. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la autoridad habrá de irse en un primer momento contra la persona moral o a cobrar a la persona moral. En caso de que los bienes no sean suficientes para cubrir la totalidad, entonces sí ya viene la preocupación con las personas físicas que integran esa persona moral, que insisto, no son todos los socios, sino solo aquellos que se resume, y en temas prácticos se resume aquellos que tienen posibilidad de decisión o de tomar, pues que les sea tomado su cuestiones de dirección, es ¿no? Correcto, en temas de los órganos que toman la dirección. En el caso de un administración. administrador único, ¿cómo aplica, licenciada? En caso de un administrador único tendríamos que irnos forzosamente a la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué? Miren, hay figuras jurídicas que se otorgan por establecerse así en una ley
Y hay algunas otras en temas de sociedades mercantiles que se regulan con base en la decisión de quienes integran esta sociedad y que lo pueden hacer, vaya, que tienen posibilidad de decidir. ¿A qué me refiero? El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que el administrador único será, y ojo con esto, salvo que se establezca una cuestión distinta en los estatutos, el administrador único será quien tenga la representación de la sociedad. Entonces, esto es un tema delicado porque, ¿qué quiere decir? Que será este sujeto a quien recaiga toda esa, y me parece que es un elemento del cual vamos a platicar, ¿quién sería la persona garante de el bien jurídico tutelado, tratándose de una persona moral? ¿En quién recae esa responsabilidad? Bueno, insisto, el administrador único, por disposición de ley, se establece en el artículo 10, insisto, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es quien tiene la representación, pero si los socios o si en el acta constitutiva se establece una cuestión distinta, bueno, pues habrá de atenderse a la voluntad de los socios que integran esta persona. Y por ejemplo, por decir, el comisario, amigo, ¿qué pasa con el comisario? Porque finalmente también hablando de la cuestión de garante, que digamos, para entenderlo un poquito más, sería aquella persona que va a garantizar precisamente esa situación. Digamos que el comisario también juega un papel importante. Tiene una responsabilidad, y lo comento por esta situación. La mayoría de las veces, venimos de un grupo de empresas familiares en el que ya traemos un antecedente de varias empresas en las que por una o por otra situación se han venido cerrando, se han venido dejando de operar como tal porque ni siquiera se lleva como tal una liquidación per se. Sin embargo, pues lo más factible, y tengo amigos conocidos que también actúan en grupos de empresas grandes, en las que uno solo tiene la representación legal, que es otro tema también, pero es el comisario en varias empresas. Y simplemente lo ponen por una cuestión de practicidad, pero que realmente ni siquiera él sabe que era comisario en esa empresa. ¿Tiene alguna responsabilidad como tal? Claro, por supuesto. Recordemos que desde mi punto de vista, una de las figuras más importantes dentro de las empresas es el comisario, el informe, porque va a estar a cargo de supervisar que toda la parte normativa de cumplimiento, inclusive de las propias leyes de una empresa, se lleven a cabo tal y como lo marca la ley. ¿Qué va a pasar si no hay actas de asamblea en donde el propio comisario emita justamente estas recomendaciones, haga observaciones? Pues obviamente quien va a tener la responsabilidad en ese sentido va a ser él como responsable de que se lleven a cabo pues esta parte normativa y cumplimiento. Y nada más quisiera hacer un último comentario para que posteriormente le demos la palabra al maestro Eduardo. Justamente el SAT, dentro de los temas de control, hoy está proponiendo, y de hecho ya pasó el primer filtro el día lunes, si no mal recuerdo, y que prácticamente está palomeado el 100% del paquete económico, que estamos en espera de que ya se pase a la siguiente fase y que sea publicado. En ese sentido, establece una propuesta en donde la propia autoridad quiere tener un control sobre todos aquellos socios o RFCs que sean menores a partir de los 18 años. ¿Con qué intención? Y hoy justamente estaba leyendo una nota en donde se proclama la propia jefa del SAT, en donde dice, oye, la mayoría de las empresas facturadoras o la mayoría de las empresas que se dedican a simular actos, justamente tienen el perfil de que son menores de edad, son estudiantes y que no tienen un perfil empresarial. ¿Cómo nos está agarrando la autoridad? Pues solamente ya inscribiéndolos y supervisando que las actividades económicas como personas físicas evidentemente estén amarradas desde la mayoría de edad. Entonces creo que el SAT ya está haciendo acciones, ya está poniendo el ojo justamente en donde le está pegando obviamente las personas que se dedican a hacer venta de facturas y ese tipo de situaciones, y lo mismo seguramente va a ser, pero ahora a la inversa, todas aquellas personas que estén arriba de 65 años, ¿no? Porque regularmente esa es la operación normal de las empresas facturadoras, o son menores, o son perfiles bajos de menores de edad, o son perfiles de ya gente avanzado de la tercera edad, la cual pues evidentemente no tendrá una responsabilidad penal. Y ahí me gustaría, si me permites, darle justamente ese punto al maestro Eduardo, en donde ¿qué pasa cuando una responsabilidad penal el socio es mayor a 70 años? Bueno, pues sí hay una responsabilidad como tal, contador. Lo que sí va a ayudar mucho a una persona que tiene más de 70 años es que en el caso de las factureras, cuando hablamos nosotros de que el delito ya puede ser considerado delincuencia organizada y que requiere forzosamente la prisión preventiva oficiosa, una persona mayor de 70 años ya no es posible que se encuentre en prisión.
Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para las personas de 70 años o más, o aquellas que se encuentran con enfermedades graves terminales, no aplica la prisión preventiva oficiosa. Entonces estos grupos lo utilizan, lo saben, lo conocen, lo manejan. Y fíjense lo que pasa, no nada más a las personas mayores de 65 o 70 años, ni a los menores. También ponen en la representación legal a personas que tienen contados sus días. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal acaba con quien comete la conducta. Y voy a retomar un poquito el tema de la responsabilidad subsidiaria y solidaria. En materia penal no puede ocurrir esto. ¿Por qué? Porque hay principios penales que establecen que la responsabilidad no puede ir más allá de la conducta desplegada por una persona. Entonces, en ese sentido, todos somos responsables de la conducta, y si nuestra conducta se encuadra en el tipo, entonces podemos ser acreedores a un proceso penal. Sí es cierto que probablemente un socio, que probablemente el comisario, que probablemente un tercero pueda estar inmiscuido y tiene responsabilidad. El detalle aquí es que no pueden ser considerados subsidiarios o solidarios, sino la figura es coautor. ¿Qué quiere decir coautor? Que son dos o más personas que realizan el delito en similitud de características. Y aquí entra una figura que se llama codominio funcional del hecho. ¿Qué implica? Que ambos tienen el dominio del hecho, que cualquiera de los dos la puede cometer, pero que es necesaria la participación del otro. Okay. Entonces, esa sería el símil, por decirlo de alguna manera, de lo que hablaríamos de lo subsidiario o de lo solidario, pero en la participación penal, en el grado de intervención, le vamos a llamar nosotros coautoría, o cualquiera de los 95 enlistados del Código Fiscal de la Federación. Entonces es importante que nosotros delimitemos esta circunstancia, porque a pesar, ojo, de que el representante legal o el consejo, aquí es más difícil cuando hay un consejo, porque hay más personas que sí son susceptibles de que sean coautores. Pero ¿qué pasa si uno de ellos no tiene conocimiento del delito? Si ese no tiene conocimiento del delito, falta un elemento importante, que es el dolo. Entonces vamos a tener un problema muy difícil para la autoridad, en este caso hacendaria, cuando presente su denuncia, y también un problema para el agente del Ministerio Público de la Federación cuando plantee la formulación de imputación. ¿Qué me refiero? Cuando haga el señalamiento cada uno de los intervinientes, cuál es su intervención y cuál es su alcance. Entonces sí es importante delimitar esta circunstancia, pero buen punto el tema de que se manejan personas de 65 años, 70 años, menores, pero abono con ese tema de que en la práctica nosotros hemos visto que incluso personas que ya tienen sus días contados o incluso que ya fallecieron. Entonces, un tema también que sobra. De aquí se desprenden varios, adelante. Nada más para comentario, hay algunas preguntas, ahorita con mucho gusto los atendemos. Claro. Y los invitamos a que todas las dudas que lleguen a tener sobre ese tema importante, pues obviamente nos la hagan saber por medio de los medios o los canales que ya tenemos pues ahí instruidos, ¿no? Claro. Entonces, ahorita con mucho gusto las atendemos. Adelante con tu comentario, mi estimado. Sí, es que iba a comentar precisamente que de la participación aquí del licenciado Arenas se desprenden varios conceptos, o sea, conceptos interesantes, importantes, totalmente esenciales para poder determinar y definir lo que va a ser la responsabilidad de cada actor dentro de la organización. En específico, por ejemplo, aunque vayamos subiendo un poquito de tono respecto a los diferentes tipos de delitos que se pueden cometer dentro de la empresa, no nada más, yo lo quisiera dejar eso para la última parte respecto a la cuestión, y que si tienen a bien y si no también lo podemos abordar desde un principio, la parte de las operaciones simuladas, porque obviamente decíamos, hay una tipología nueva respecto a esa situación de las operaciones simuladas, compra-venta de facturas, pero también debemos de encuadrar en la parte tanto administrativa y fiscal, digamos, poniéndolo como estratos menores a una situación penal, ¿de acuerdo? Vámonos, digamos, por partes y teniendo esa referencia de qué delitos podría yo estar cometiendo, decíamos, en el promo que comentaba Juan Carlos. Evidentemente, tanto el contador, el empresario, los socios, ahorita que nos decía la licenciada, todo ese tipo de actores que pueden intervenir en la administración o en la dirección, que toman las decisiones en las empresas, qué tipo de responsabilidades y hasta dónde puede llegar. Entonces, ¿les parece ir subiendo ese tono respecto a que, por ejemplo, no es el único nada más el delito de lo que es la simulación de operaciones, no es el único delito en que se cometen en las empresas? Podemos hablar, digamos, desde los más light, en una cuestión de cambio de domicilio, y avisos al RFC, digamos, el llevar contabilidad conforme al código, cumplir con ciertas obligaciones como tal, pero en el caso específico, oye, ¿qué pasa? Me llegan a hacer una notificación y resulta que yo no estoy localizado. Y hoy por hoy tendría que ver incluso con acciones de parte de la autoridad hasta que me puedan cancelar el sello digital.
Es ¿no? correcto. Ahí, por ejemplo, ¿quién sería el responsable? ¿Qué implicaciones en su experiencia puede tener una situación como esta, licenciada? Qué buena pregunta. Fíjense, para contextualizar también un poquito a las personas que nos están viendo y escuchando, fuera de cámaras, platicábamos con el contador que es muy interesante ver el campo de actuación de cada profesionista y cómo es que hay, decíamos en alguna plática, ¿no? Es como un ejército. ¿En qué momento cada elemento del ejército tiene su participación? Entonces, concluimos que quien tiene el primer impacto con el tema de responsabilidades, y lo tengo que decir, y perdón, yo sé que hay varios contadores que nos están viendo, aquí tenemos a los contadores que también están participando con nosotros, el primero que está en el campo de acción cuando de responsabilidades se trata es el contador, porque ya muy bien lo decían, llega una notificación, háblale al contador, sí. Que llega una facultad de fiscalización, háblale al contador, la pensión algo de aguas, que ya llegó la pensión, háblale al contador. Entonces, desgraciadamente, hay que decirlo, quien tiene el primer impacto con alguna posible responsabilidad es el contador. Entonces, es muy importante, si bien es cierto, ya lo decía también, no que se conviertan en todólogos, sino que dominen todo, pero que sí tengan conocimiento de qué conductas constituyen una infracción, y me refiero a la imposición de una multa en temas administrativos, qué conductas constituyen un delito, y me refiero ya en cuestiones de autoridades penales, y qué conductas pudieran dar pie a una responsabilidad entre particulares, ya sea con el contribuyente o, en su caso, a la persona que les esté brindando los servicios, ¿no? Entonces, en este sentido, previo a esto, les platicaba que es muy interesante ver cómo cuando se desarrolla un asunto hay ciertos campos de actuación de los profesionistas. Decíamos, el contador es el primer impacto, es quien recibe ya sea un citatorio, es quien recibe ya sea un requerimiento, es quien abre el buzón tributario y se lleva, ¿no?, el impacto. Y si no desayunaron, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Entonces, es quien recibe este choque. Ahora, cuando hablamos nosotros de que se determina un crédito fiscal, es más, vamos a poner un ejemplo práctico. Vale. Supongamos que tenemos una visita domiciliaria, todos sabemos que inicia con la orden de visita, primer acta parcial, actas parciales, última, final, se emite la resolución y se determina un crédito fiscal cuantioso, ¿no? Vamos a ponerlo así. Es más, un crédito fiscal que sea de 9 millones, y ahorita van a ver por qué la cifra. Bueno, se determina el crédito fiscal. Entonces, ¿quién tiene el primer impacto contra esta posible, vamos a decirlo, es una resolución de autoridad de la cual se pueden desprender muchos supuestos? ¿Quién tiene el primer impacto? El contador. Ahora, si el contribuyente determina que quiere impugnar ese crédito fiscal, ¿quiénes entran? Los abogados fiscalistas que lleven cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque en su momento ese crédito fiscal se impugnará ante un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, fíjense cómo aquí ya estamos combinando a dos figuras. Ya llevó el primer susto el contador, ahora lo atiende el abogado fiscalista, pero ¿qué pasaría si, vinculado a esa determinación del crédito, se inicia una responsabilidad en materia penal? Bueno, pues ahí ya tenemos nosotros entonces que ver con la actuación de un abogado penalista. Ahora, ¿por qué planteo todo este contexto? Porque decía el contador, oiga, Lic, ¿y hasta dónde llega? Ya nos decía, bueno, sí, tenemos responsabilidad, ya nos dijeron los actores, quién puede ser, el administrador único, el consejo de administración, en su caso, bueno, aquellos directivos quienes tomen las decisiones, vaya, en la empresa, los socios, pero ¿en qué momento y cuáles? Aquí va entonces otra vez esta línea del tiempo. Primer momento, el contador empieza con las responsabilidades que no solamente son civiles, sino incluso con la autoridad fiscal. Primer momento. Segundo momento, entra la determinación del crédito fiscal. Entramos nosotros los abogados, quienes asesoramos y representamos al cliente, en este caso al contribuyente. Ahora, tercer momento, entra el abogado penalista, en donde si se inició una responsabilidad a cargo del contador, de los directivos de la empresa, en este caso hablábamos nosotros, pudiera ser un administrador único, en su caso el consejo de administración, dependiendo de cómo haya sido la acusación, bueno, pues insisto, ya entraría el abogado penalista. ¿Y por qué me gusta mucho plantear este panorama? Porque los principios que son aplicables para el contador dentro de la revisión, es decir, dentro de la visita domiciliaria, no van a ser los mismos principios que apliquemos nosotros, abogados fiscalistas. Son muy similares y en algunos casos, claro que los podemos adoptar, pero déjenme decirles que nuestro análisis y nuestra apreciación cambiará radicalmente cuando nosotros hablemos de temas penales. Y les voy a dar un ejemplo.
hace un momento platicábamos, a ver, uno muy sencillo, la prescripción de créditos fiscales, ¿no? Cuando a un contador o a un abogado fiscalista tú le dices, a ver, prescripción de crédito fiscal, nosotros inmediatamente sabemos que estamos hablando de la extinción del adeudo, ¿no? Del crédito fiscal. Pero ¿qué pasa, ojo, si yo a un abogado penalista le pregunto prescripción del delito? Buena pregunta. Escabrosa en el tema de los delitos fiscales porque se maneja... Pensé que iba a decir que era acá. Ay, Sí, también. También, ¿no? Yo dije. Creo que sí. Es difícil en el tema de los delitos fiscales porque es un apartado completamente distinto que del derecho penal, ¿eh? Los delitos fiscales tienen un modo distinto de prescribir al común de los delitos, tratando de ser esta de una ley especial como lo es el Código Fiscal de la Federación. Pues primero tenemos una figura que se llama preclusión dentro del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué significa preclusión? Pues que la autoridad hacendaria en este caso tiene la oportunidad de presentar su denuncia o querella en el término de 5 años a partir de que se cometió el delito. Ojo, 5 años única y exclusivamente para darse cuenta. De ahí tenemos nosotros otro periodo, que lo es la prescripción del delito. Y la prescripción del delito fiscal va a ocurrir cuando pase la media aritmética de la mínima y la máxima del delito. Es decir, la mínima más la máxima entre 2. Esa va a ser nuestro plano para la prescripción. Entonces aquí aperturamos a que la autoridad fiscal tenga un plazo importante para la prescripción de delitos e incluso hay ciertos delitos como el contrabando que requiere forzosamente una declaratoria de perjuicio. ¿Qué es esto? Una declaratoria de perjuicio es la emisión de un dictamen técnico contable por parte del SAT para el efecto de determinar cuál es el perjuicio que se le ocasionó a la autoridad y en ese sentido poder presentar su denuncia para el efecto de que se pueda perseguir por esos montos y de aquí que podamos cuantificar nosotros la fracción en la que se habrá de ubicar el delito de contrabando. En ese sentido, sí es importante delimitar estos puntos de la prescripción, porque también nosotros nos topamos mucho con la problemática de que la autoridad no le da especial atención al punto de la preclusión. Y los 5 años de la preclusión, platicábamos en alguna ocasión con la licenciada Fernanda, que ocurre pues por los 5 años que tienen también de obligación o de obligatoriedad dentro del término fiscal. En ese sentido, pues si no se da cuenta dentro de 5 años, es evidente que ya no va a poder hacer nada. Ya ni siquiera habría un inicio de una investigación, porque la autoridad hacendaria tiene la oportunidad de presentar una denuncia, una querella, a partir de una declaratoria de perjuicio. Y son distintos el denuncio y la querella. Lo explicamos de una vez si gustan. De una para vez, que sí, por favor. vayamos. Por favor, son conceptos diferentes. Sí, son conceptos diferentes y hay que tenerlos presentes. ¿Por qué hay que tenerlos presentes? Porque la denuncia la podemos hacer cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí. Cualquiera que tenga conocimiento de un hecho ilícito que se considere delito tiene la obligación, incluso constitucional, de poder declarar. Pero la querella es un requisito de procedibilidad. ¿A qué me refiero? Que no podemos nosotros avanzar en una investigación si no se tiene ese requisito de procedibilidad. Es un candado que tiene la ley procesal penal para el efecto de que solo se pueda denunciar por aquella persona que realmente le ocasionó un perjuicio. Y en este caso es la autoridad hacendaria. En ese sentido, cuando nosotros tenemos una querella, pues ya tenemos nuestros requisitos de procedibilidad, es decir, a él sí le duele, él sí tiene el derecho a quejarse. De ahí que inicie la investigación. Y también es importante saber que los delitos de querella tienen la particularidad de que puede ser ocurrido para la terminación de la investigación un perdón, un acuerdo reparatorio. Entonces es importante que conozcamos qué tipo de delitos se está siguiendo en contra de mi personal, de mi persona o incluso de nuestra empresa. Porque vamos a ver que también las empresas tienen sanciones en materia penal, que desde mi punto de vista es una circunstancia que no debe de ocurrir, porque las sanciones naturalmente desde un principio de la existencia del derecho penal es única y exclusiva de la persona. Entonces es importante. Ahí, por ejemplo, comentas un punto, se me hace muy destacable, licenciado, respecto a la responsabilidad en la que dices, oye, la denuncia la va a presentar cualquier persona, evidentemente se va a hacer ante el Ministerio Público o en caso, lo dice el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice, o en caso de emergencia o urgencia, pues tendría que ser ante cualquier personal de la policía, así lo dice. Y el 225 me dice lo que es la querella, ¿no? Quienes lo van a establecer como tal, como lo acabas de comentar, pero dices en el principio de la denuncia, que incluso sería una obligación constitucional. Y hablando de la parte, amigo, de lo que es las responsabilidades que tenemos, hace ratito que comentaba la licenciada, oye, el primer impacto, el primer filtro, el primer contacto es el contador.
Y dice, ¿por qué? Porque obviamente él lleva las cuentas, pero yo diría, destaco algo, él conoce de todo. O sea, él sabe realmente qué sí y qué no pasa en la empresa. Sí. ¿Sí me explico? O sea, desde si en un momento dado se están haciendo cuestiones ahí, digamos, del cambio de domicilio, si ya estamos bajando los folios de tales series, cómo va el inventario, las cuestiones tanto, digamos, normales, ordinarias y extraordinarias, incluso aquellas que no necesariamente, y no estoy aquí evidenciando a nadie, simplemente lo que sucede realmente en las empresas. Es quien conoce de todo. Pensando en una cuestión de delito, en una infracción, en una cuestión anómala, o que realmente decimos la cuestión penal sanciona conductas. Sí. Y son tanto conductas de acción como de omisión. Y voy a esta parte para aprovechar la cuestión penal. Si yo como contador, que sé de todo, y que soy ese primer impacto y primer filtro, de repente llego a conocer de ciertas situaciones que no necesariamente, o que pudieran implicar la comisión de un delito, ¿cuál sería la postura respecto a conceptos como ser culpable o tener un dolo, o qué responsabilidad tengo en esa participación que evidentemente es inherente al actuar que yo tengo día con día? Obviamente, si me voy a las cuestiones de código de ética profesional, me diría, pon tus salvaguardas, obviamente como código de ética tiene los mecanismos que debería de implementar, Sí. pero siendo muy prácticos en la realidad, prácticamente ya si me fuera yo como trabajador de la empresa, como un asesor externo, me quedaría sin chamba. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el punto de vista? Bueno, buena apreciación, buena pregunta, y es importante que destaquemos lo siguiente. Creo que la reforma del 2022, para el efecto de que el contador haga del conocimiento de la autoridad cuando conoce de un delito, El viene auditor, por ahí. sí, el de auditor. hecho, sí. ¿Por qué? Porque hasta este momento no se tiene una figura para poder detener al contador, para poderlo cercar o para poderlo sancionar de materia penal. Si hay una figura dentro del 95 que es la del encubridor. El encubridor sí, efectivamente, pero hay una particularidad en el encubridor, es decir, que no haya participado en el delito y que haya prestado una ayuda con posterioridad para ocultar, para poder ayudar a que el delito salga avante. Sin embargo, no es fácil en la práctica poder hacer que un contador pues vaya y declare en contra de su patrón, en contra de su empresa. ¿Por qué? Porque también tenemos nosotros, como contadores, como abogados, un principio y un derecho que es el de abstención, porque es nuestro secreto profesional. El secreto profesional, ¿Sale? exactamente. Entonces partimos de esta circunstancia y creemos que la reforma va en ese sentido. Dijimos nosotros en un principio que el Código Fiscal, en su apartado de delitos, se ha ido modificando con esta intención. Y creo yo que este es el preámbulo para establecer una conducta o un tipo penal en contra del contador, aquel que se niegue a brindar información, o aquel que a sabiendas de que se cometió un delito, o aquel que a sabiendas, entonces ahí sí se va a castigar la omisión. Hasta este momento sí tenemos figuras, tenemos el 95, 3 apartados, al menos 3 fracciones, en la que sí podría ser susceptible de responsabilidad penal el contador, pero que requiere que alguien más dentro de la empresa pueda dar un testimonio de que el contador sabía, de que el contador inició el proceso, de que el contador o el asesor informó que hicieran eso o asesoró. Y hasta ese momento no lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el contador tenga la obligación de denunciar, ya tenemos a alguien dentro de la empresa que sabe cómo funciona la cosa, que nos va a poner el dedo, porque así es. Sí. Entonces vamos a tener dentro de nuestra empresa un potencial dedo, voy a llamarlo así. Entonces, un riesgo, va a ser más complicado, ¿no? Sí. Entonces, la confianza contador-cliente o abogado-cliente radica principalmente en que tú puedes llegar como confesionario y decirle santo y seña de lo que haces en tu empresa. Ahora ya va a ser muy difícil. Vamos a estar en un estado de zozobra porque no sabremos cómo vamos de actuar. Si nuestro contador se la va a jugar con nosotros o nuestro contador va a ir y va a ser el primero en poner nuestra denuncia. Bueno, de hecho ya existe un antecedente como criterios de oportunidad, ¿no? O sea, Sí. ahora, ¿qué tanto, por ejemplo, y ahí me gustaría darte la voz, amigo, respecto a qué salvaguardas podemos nosotros establecer en la empresa en la cuestión del día a día a partir de lo que es el control interno? En decir, o sea, en palabras muy claras, me valdría en un momento dado, licenciados, el hecho de que yo diga como empresa, ok, yo hoy por hoy estoy expuesto a tener operaciones incluso con empresas, proveedores, clientes que digamos estén publicados en 69, ¿de acuerdo? Pero yo sí establezco mis controles internos, ¿qué tanto realmente esa salvaguarda que yo pudiera establecer internamente podría ser válida en una situación ya de cuestiones legales y penales? Bueno, sí nos ayuda mucho
porque precisamente tener un control interno, ya lo platicábamos alguna vez, que era de las recomendaciones que le hacíamos nosotros a empresarios, que nos va a servir principalmente para delimitar funciones, para delimitar responsabilidades y también para el efecto del conocimiento real de la información, porque muchas veces se ocupan los criterios de oportunidad. ¿Qué es un criterio de oportunidad? Bueno, es una facultad que tiene el fiscal, el Ministerio Público, para ofrecerle a cualquier persona acusada de un delito a que nos dé información a cambio de que se le perdone. Básicamente es eso. Un sapo. Un sapo, así un dedo. Ok. Desgraciadamente, pues cuando una persona ve en peligro su libertad, ve en peligro su patrimonio, Sí. pues lo primero que piensa es en salvarse él, después él y hasta el último él. Y desgraciadamente, pues nos pone en un juego ya complicado. Entonces, si nosotros tenemos un control interno adecuado, vamos a delimitar jurídicamente el conocimiento de cada uno de los intervinientes. Entonces, si alguien viene y va con el fiscal y le dice, es que yo conozco que hacen esto, esto y esto y esto, pero nosotros documentamos cuál es su función de él y su alcance de él, jurídicamente demostramos que él no tenía acceso a esa información o circunstancias de este tipo. Entonces, si nos ayuda, es una de las primeras circunstancias que debe de tener cualquier empresario o cualquier persona que tenga un equipo de trabajo para el efecto de delimitar responsabilidades y delimitar conocimiento. Muy bien. Exactamente. Funciones particularmente. Sí, ¿no? Y ya es exactamente, me adhiero y nada más complementaría con el hecho de, miren, cuando nosotros hablamos de la prestación de servicios independientes, el contrato es el documento que delimita cuáles serán tus actividades y hasta dónde llega la prestación de tus servicios. Entonces, control interno incluye que tú tengas contratos bien elaborados, que los consideramos, siempre lo hemos manejado como más que un traje a la medida. Hay una doctora, por cierto, morelense, la doctora Erika, aquí está, miren, mi perrita, si sale en cámaras, de aquí está en su casa. Hay una doctora morelense, Erika Hernández Castelo. Ella se especializa en el tema de los contratos y siempre dice, mira, un contrato más que un traje a la medida es una armadura a la medida, porque no solamente el tema del control interno que engloba la cuestión de los contratos, para ti como profesionista te protege y además protege al empresario. O sea, ambas partes saben perfectamente el hasta dónde de tus servicios y bueno, eso en tema de responsabilidad también cuenta muchísimo, ¿no? Fíjate que yo nada más tomo ya para ahorita pasar a las preguntas, Sí, amigo. un comentario que me hacía justamente el doctor Sinoe, que ha venido aquí a la capacitadora a dar 2, 3 pláticas y decía él, siempre que estábamos en clase, los contratos son para cuando, no para cuando uno está bien, sino para cuando uno tiene un problema o alguna contingencia, utilizar justamente los contratos, ¿no? Entonces, yo me quedo con ese punto y yo creo que algo esencial, como bien comentaba y retomando nada más lo que decía el maestro Eduardo, pues es delimitar las funciones, delimitar a qué realmente tiene acceso el propio contador, ya sea de manera interna como empleado o en su defecto pues el asesor como tal, ¿no? Y si me permiten, me gustaría pasar algunas preguntas que ya tenemos ahí pendientes. Me parece que te pasaron una, si quieres léela y ya yo leo las demás. De acuerdo, amigo, con todo gusto. No, este es un otro. Ok, bueno. Por favor. Primitivo de Jesús Jiménez Sánchez. Muy buenas tardes. Saludos para todos los expositores. Gracias por compartir su experiencia y punto de vista a Cadefi. Pues muchísimas gracias, Primitivo. Rodrigo Lamadrid, ¿quién es la persona idónea para ser el garante de la obligación fiscal? ¿A qué persona se refiere el artículo 95, fracción 8 del Código Fiscal de la Federación? Artículo 95, son responsables de los delitos fiscales quienes, fracción 8, tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica. Entonces, no sé si me puedas apoyar, por favor. Sí, claro que sí, maestro. contador. La calidad de garante se da por 3 supuestos principalmente. Uno, por ley, otro por contrato u otro por incluso los estatutos sociales. Okay. ¿Sale? Entonces tenemos nosotros esas 3 ordenamientos o 3 lugares donde vamos a encontrar quién es la persona que tiene la calidad de garante. Y cuando yo me refiero a calidad de garante, me refiero a la persona que tiene una obligación de hacer conforme a la ley. Entonces, cuando a mí me dicen, tú eres el responsable porque tenías la calidad de garante, oye, pero yo no lo hice. Sí, no lo hiciste, pero lo dejaste de hacer. Y el dejar de hacer algo que la ley te exige, es eso, faltar a tu calidad de garante. Entonces, eso lo vamos a tener principalmente en un contrato, en la ley o en los estatutos sociales, hablando de una empresa o de alguna circunstancia de una paraestatal, que en donde podemos nosotros hablar de que se encuentra ahí en ese punto. Digamos, en ese sentido, ¿quién tendría más peso o qué? Ponderando las dos figuras, un administrador único
o un comisario? Porque finalmente los dos tienen una calidad de garante. Sí, solo que tienen una calidad de garante distinta. Ok. Porque el representante, en este caso, tiene la calidad de garante de hacer a nombre de. Él tiene la representación legal. Y el comisario tiene la obligación de verificar que las cosas se hagan. Entonces la responsabilidad va a ser totalmente distinta, porque uno puede que sea un encubridor en el caso del comisario, Sí. que principalmente esa va a ser o cómplice o coautor, pero siempre el representante va a ser el autor. Él no tiene cabida de otra forma de participación, porque aquí hablamos de algo importante. Ante la autoridad hacendaria, nosotros como contribuyentes tenemos una calidad específica. Esa calidad específica nos la da el simple hecho de ser la persona en la que debe de rendir cuentas. Y en este caso el representante es la figura que va a asumir la responsabilidad total, primero administrativa, y con posterioridad las cuestiones penales como autor. Si son distintas, siempre va a ir más encaminado a la cuestión del autor, La conducta, digamos. de la conducta desplegada, Ok. porque el comisario probablemente no despliegue ninguna conducta, pero su conducta va a ser negativa, es decir, una omisión de llevar a cabo, pero puede ser encubridor o puede ser únicamente una desatención total que no conlleve acciones penales, sino únicamente probablemente civiles. ¿Es así? ¿Es ¿Mercantiles? De acuerdo. Complementando la pregunta, un socio que simplemente es capitalista y que no pide una rendición de cuentas, sino que simplemente recibe la distribución de dividendos y cosas de ese tipo, ¿él sí tiene calidad de garante? Simplemente por la calidad de ser socio y de aportación. No, el hecho de ser socio no nos da esa calidad de garante, Ok. porque forzosamente tenemos que remitirnos, en este caso, a la constitución de la sociedad, que ahí específicamente nos va a decir quién es la persona que va a ser el representante o el consejo de Ok. administración, y esos van a ser principalmente las personas que tengan la calidad de garante. Si nos vamos al ámbito penal y verificamos si la conducta benefició a un socio sin participar, es una cuestión distinta y veríamos si su conducta alcanza para poderlo encuadrar en alguna de las participaciones del 95. Listo. De acuerdo. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Te mandamos un saludo. Sergio Tablas, de igual forma te mandamos un saludo, Sergio. ¿Qué responsabilidad tiene el patrón por no reflejar el salario real ante el SUA y los recibos de nómina timbrados? Casi todos lo hacen. Uy, ahí, si me lo permiten, ya acuérdense, primero temas administrativos y ya lo fuerte viene por acá. Miren, Sí, bien. en un primer momento, recordemos que en temas ante la autoridad, es decir, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se le va a determinar un capital constitutivo, es decir, es el símil de un crédito fiscal, pero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, es una deuda con la autoridad. Ahora, eso en el mejor de los casos, porque también puede desprenderse implicaciones laborales, es decir, los trabajadores pueden demandar al patrón para que en su caso, respete, porque recordemos, miren, cuando nosotros hablamos de seguridad social, es un híbrido, siempre me gusta manejarlo así. El Instituto Mexicano del Seguro Social no solamente es aquella autoridad que nos brinda el servicio médico, sino que también es la encargada de velar por todo lo que tenga que ver con la seguridad social del trabajador, me refiero por ejemplo a pensiones, y además es una autoridad fiscal. Entonces, el patrón que no cumpla con este tipo de obligaciones, número uno, la determinación de un capital constitutivo, número dos, nos salimos del ámbito administrativo y podemos entrar incluso a implicaciones laborales, que ya es la relación entre el trabajador y el patrón, y eso en el mejor de los casos, porque también hay cuestiones penales en el momento en el que el patrón, pues no entere las aportaciones de seguridad social o no cumpla con este tipo de obligaciones, ¿no? Sí, efectivamente, en este tema es muy sencilla, ya abonando a lo que dijo la licenciada Fernanda. Si hay una implicación, es un tipo penal que se encuentra consagrado en la ley del Seguro Social para el efecto de que no cumpla con esa obligación, y el patrón puede ser susceptible de un inicio de un procedimiento en el que se le habrá de citar como patrón. Aquí indispensablemente va a ser él quien sea el encargado de la subordinación. Hay que tener esa palabra fresca. La subordinación en este caso nos va a dar a nosotros la calidad de a quién vamos a denunciar en primer punto, pero también si el patrón en este caso no es el que paga, si no hay un consejo aparte quien hace esas inscripciones, pues también tendremos que llamar al encargado de esa área, porque también él tenía conocimiento del hecho, y aquí estamos hablando de que hay un conjunto de personas que convergen para el efecto de cometer un delito y que probablemente hablamos de coautores. En este Ahí caso también serían coautores. se desprenden varias figuras
en el sentido, por ejemplo, no nada más de no dar de alta, que es lo más común, evidentemente, con el salario real, sino también a veces simular las relaciones laborales Las de prestaciones. gente que como tal no participa en la empresa, no existe como tal subordinación, o incluso también gente que sí la lleva a cabo la subordinación, sin embargo se les paga como asimilados a salarios. O sea, no nada más es una sola postura la que pudiéramos tener. Sí, en ese caso incluso si la práctica de simular la inscripción de trabajadores de los cuales no existen en una empresa en donde haya 10 y 8 de esos 10 o 9 de esos 10 son falsos o no se encuentran realmente trabajando en esa empresa, pudiéramos hablar incluso del procedimiento penal para las personas morales y que incluso pudiéramos hablar de una sanción para la desaparición de esa empresa que se encuentra constituida con la única finalidad de cometer un delito. Entonces, incluso hablaríamos de que si son varias personas que se encuentran reunidas con esa finalidad, se configura un delito más que es la asociación delictuosa. Entonces, peligrosa para un cúmulo de delitos que se puede dar en el que no nada más vamos a ser citados uno como patrón, ¿no? Hay más personas que también van a tener la oportunidad de defenderse ante el agente del Ministerio Público, ante el fiscal y con posterioridad ante un juez. Digo, ya nada más si me permites para ahondar más en el tema. Otra contingencia que yo visualizo ahorita con los comentarios que hace tanto la licenciada Fernanda como el maestro Eduardo es simplemente lo que establece el propio artículo 27 referente al tema de, para ser deducible la nómina, tendrías que irte a cumplir con todos los requisitos del pago de la nómina como tal. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no pagas las cuotas al 100%? Tu nómina va a ser no deducible al 100%. Entonces, esa es otra situación pues, de contingencia en la cual podría entrar la propia empresa, ¿no? Entonces, recordemos que hay que estar muy alineados hoy en temas porque inclusive hasta el tercero colaborador, que puede ser el propio empleado, puede ser alguien dentro de la propia empresa, puede denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues mucho cuidado con este tipo de actos o de situaciones que se pueden presentar y pues ahí está ya la respuesta. No sé si quieran comentar algo más. Sí, amigo, adelante, seguimos con las Perfecto. preguntas. La siguiente pregunta es, López Guevara, buenas tardes, excelente plática. Una pregunta, soy contador de la empresa y tengo poder limitado para trámites del SAT, IMSS y otras instancias y la FIEL está a mi cargo. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Quieren comentarlo ustedes? Sí, por favor. Nada más voy a dar una pequeña introducción. Miren, ese tema de la firma electrónica, bueno, cómo es impresionante cómo en la práctica a un contribuyente o llámese al representante legal o la firma electrónica de la propia persona moral, cómo se hace tan fácil el transferirla a cualquier persona o dársela, ¿no? Pues sabemos todos que es una USB o bueno, lo mandamos por correo electrónico, ¿no? También, qué sencillo se hace eso y déjenme decirles que no lo digo yo, lo dice el Código Fiscal de la Federación, tiene las mismas implicaciones que una firma autógrafa, entonces es como si ustedes, siempre lo trato de manejar con los chicos en aulas, es como si ustedes firmaran un paquete así de hojas blancas y se lo dan ya sea al contador o se lo dan a cualquier persona que vaya a llevar trámites o que la necesite o para lo que así se solicite. Entonces es bien delicado, miren, hay un documento que se denomina carta responsiva en donde se constata esa transferencia de estos archivos que son tan importantes. Entonces, a través de esa carta responsiva se establecen únicamente los usos que se les podrá dar, los límites de ese uso, llámese horarios, llámese vías, es decir, únicamente puedo utilizarla en determinado horario de determinado sistema, equipo de cómputo, lo que ustedes gusten, no la puedo trasladar, cualquier uso indebido será mi responsabilidad o estaré liberada de responsabilidad. Todo eso se puede plasmar en un documento que, insisto, más que un consejo, yo les diría se tiene que hacer, ¿no? Ese consejo les doy porque su amiga Fernanda soy. Entonces, si algo se pueden llevar de esta plática, de verdad, déjenme decirles que eso de la firma electrónica es muy riesgoso que se tome tan sencillo y que yo reparto mi firma electrónica en correos electrónicos, en USBs, en algún otro dispositivo. Hay que darle la seriedad que esto conlleva e insisto, lo recomendable es que si lo voy a dar a otra persona que va a hacer uso de mi firma electrónica, bueno, hay un documento en el cual se establezca hasta dónde puede usarlo y todos los límites que, bueno, van inmersos, ¿no? Sí. Adelante, si gustas y yo cierro. Para contestar la segunda parte de la pregunta que era respecto de que nuestro amigo tiene un poder limitado para actos frente al SAT. Bueno, este tipo de poderes, este tipo de documentos para realizar trámites no abarca una responsabilidad mayor, administrativa probablemente,
Sin embargo, penal nos vamos a despreocupar porque esta no nos da una calidad de garante. El hecho de que tengamos nosotros un poder limitado para ciertas actividades no nos da esa característica. Lo que sí, para abonar un poquito a lo de la firma electrónica, pues hay que recordar que el que va a responder, como bien lo dijo, va a ser el contribuyente, ¿eh? Entonces, si hay una conducta típica desplegada del uso o mal uso de esa firma electrónica, Contribuyente. tu contribuyente. Sí. Y es que yo se la di allá la calidad de garante y la calidad específica de contribuyente, la obligación de salvaguardar esa firma electrónica que es intransferible, que de ningún motivo pudiera o debería de dársele a otra persona, no te puede eximir de la responsabilidad del mal uso. Entonces aquí se va a entender que fuiste tú, aunque no haya sido tú. Y un apoderado que tiene, digamos, un poder ilimitado, ¿tiene ahí responsabilidades? ¿Hace diferencia con este que comentas ahorita? Hace diferencia en el sentido de para qué o qué tipo de acto lleva a cabo. Si lo hace a título personal, como si fuera el mismo contribuyente y se comete un acto o un delito, sí tiene responsabilidad. Y aquí sí podríamos nosotros hablar de que se exime de responsabilidad del contribuyente porque quien lo llevó a cabo fue un tercero, que no nos va a eximir de la responsabilidad administrativa ni civil. Esa sí no nos exime, pero sí nos exime probablemente de una responsabilidad penal. De acuerdo, que sería lo importante en este caso. Sí. Así es, y yo nada más para ahondar un poquito con el tema de las responsables, quiero transmitir una experiencia que yo tuve. Muchas veces las empresas, aún y cuando tienen, pues las ves grandes y dices, oye, ya tienen procedimientos muy establecidos, no tienen pues obviamente la precaución de tener un proceso definido en cuanto al uso justamente de la firma electrónica. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Protocolo, ¿no? Un protocolo, exactamente. Una cultura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Yo me pongo del lado, ya ustedes platicaron del lado de la empresa. Yo me pongo del lado ahora del profesionista que vamos a dar asesoría, ¿no? Que tenemos acceso a la propia firma electrónica. A la hora de que se terminan o se concluyen los servicios profesionales, mi recomendación sería, haz entrega, obviamente no vas haz entrega justamente de la finalización de la prestación de servicios por medio de un escrito, y adicional, solicítale que cambie y que modifique las propias contraseñas y los archivos, porque no vas a poder hacer otra cosa más que se revoque la propia firma que ya tienes, ¿no? Entonces, ese es parte de los protocolos que yo particularmente tengo establecidos y que, ojo, me tocó con un cliente recientemente en donde se concluyó la prestación de servicios y yo tenía la firma electrónica de 4 de sus empresas y de aparte 3 de los socios de ellos. Entonces, pues vaya, ahí es una responsabilidad importante y yo pedí, a partir de hoy, yo ya no me hago responsable de cualquier situación. Mi recomendación es modifica, cambia y haz la revocación de las firmas electrónicas para poder evitar un mal uso. Tanto te salvaguardas tú como empresario, como yo como profesionista, como prestador de servicios independientes. Responsable. Y a mí me gustaría oponer un poquito en ese tema. Aunado a decir cambia, yo preferiría que dijeran se ha cambiado. Que se establezca en el momento que se entrega, que se cambie y que se establezca en la carta finiquito, en el convenio, que a partir de ese momento se ha cambiado la contraseña y que el profesionista contratado ya no tiene acceso a ella. ¿Para qué? Para que al rato no vaya a decir, es que yo se la di y Quedó sí me iba a indefinido. convertir, sí, Ya. pero como yo lo hice el otro día, él en ese mismo momento hizo uso malo. Ya. Entonces yo Ya. creo que si ponemos ese candadito, el profesionista va a quedar blindado en su totalidad. 100%. Al 100%. Ahora, la tecnología nos ha alcanzado y nos ha avanzado e incluso nos ha superado. Hay mecanismos para proteger la información en un USB en la que no te permita ni ser copiado, Ok. ni ser transferido, y sería una buena herramienta para los contadores que pudieran tener ese tipo de dispositivos para el efecto de que, mira, a mí no me vengas a decir que yo lo ocupé porque esta es imposible que se utilice para tal manera. Ok, Ese es uno. buen punto. Y no solamente, por ejemplo, ya nada más terminando para abonar, no solamente usarlo, sino hacerlo constar. El dispositivo a través del cual se me proporcionó la firma tiene un candado que consiste en este tipo de tecnología que no me permite ni modificar ni hacer uso fuera de lo establecido en el documento en el que así se me haga la entrega de estos archivos, porque créanme, es un tema delicado. Sí. Perfecto. Entonces, ahí se termina ya la pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias. Viene la siguiente pregunta. Juanita Guadalupe Oviedo Cruz, te mandamos un saludo. Muy buenas tardes, excelentes expositores. Una pregunta, ¿qué pasará con los apoderados legales de las empresas? También aplicaría el tema de la responsabilidad, que me parece que ya la habías especificado, ¿no? Sí, ya habíamos hablado de ese Aplicaría tema. Sí tienen una responsabilidad en ese sentido, atendiendo principalmente a la constitución de la sociedad. Ahí es donde vamos a delimitar la responsabilidad en lo futuro.
De acuerdo. Claro. Perfecto. René Islas, muy buenas tardes, René. Buenas tardes a los penalistas, licenciada Fernanda Yuceli. ¿Cuál es el orden que la autoridad seguirá para el cobro de los impuestos, sanciones a los contribuyentes? Primero será propio al contribuyente, después al contador o al asesor, o después a los socios. ¿Acaso no debería ser el segundo lugar el socio o el accionista y al final el contador y el asesor? Saludos. Saludos, muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy interesante y dimos una introducción al inicio de esta plática. Comentábamos que si bien es cierto el artículo 26, en su primer párrafo inicia las causales o un listado de cuáles supuestos dan origen a la responsabilidad solidaria, nosotros decíamos que en su fracción décima, más que solidariamente, se responde subsidiariamente, justamente como usted lo pregunta. ¿Por qué? Porque en un primer momento la autoridad debe agotar el procedimiento de cobro o debe agotar esta parte de irse directamente contra la persona moral. Ahora, si la persona moral no tiene los bienes suficientes para responder, entonces sí ya podrá irse contra los socios. Y ahora, no contra cualquier socio o accionista, son solamente aquellos que tienen el poder de decisión dentro de la empresa. Es justamente lo que usted comenta, así debe suceder en la práctica y no porque sea una cuestión de hecho de la autoridad, sino porque así lo establece la ley, ¿no? Hasta este momento, el 26 fracción décima no ha sido modificado e insisto, la responsabilidad que establece justamente esta fracción es una responsabilidad subsidiaria. Ahora, cuando usted finaliza en su pregunta comentando que los asesores fiscales tendrán que responder por este crédito, debemos establecer que a la fecha, y espero no ser aquí, como dicen, ave de mal agüero, ¿no? Y que el día de mañana, reformas fiscales 2023, ya tenemos al asesor fiscal respondiendo en temas pecuniarios de un crédito fiscal de una persona moral. No, a ver, hasta este momento no, miren, toco madera, ¿no? Pero hay que decir lo siguiente, miren, insisto, hasta la legislación de 2021 no existe una norma que obligue al asesor fiscal a responder pecuniariamente respecto a un crédito fiscal de su asesorado, vaya. Pero lo que sí existe es la obligación en temas de esquemas reportables. Y déjenme decirles que existe una infracción que a su vez tiene la imposición de una sanción que es millonaria para el asesor fiscal que no cumpla con la obligación que se desprende del tema de esquemas reportables. Entonces, ojo con esto. Número 1, se tiene que ir la autoridad fiscal contra la persona moral. Número 2, si la persona moral no tiene los bienes suficientes, entonces habrá de irse subsidiariamente contra socios o accionistas, no cualquiera, se establecen supuestos específicos en el mismo artículo. Y número 3, el asesor fiscal únicamente hasta este momento podrá ser responsable de la comisión de una infracción que consiste en no revelar esquemas que así tengan esta característica, y ahí sí, ojo con esto, no lo habíamos platicado, pero las sanciones para el asesor fiscal pueden llegar a ser millonarias. Entonces, me parece que, bueno, sí es un tema delicado, que no tiene que ver con responder con el crédito fiscal, pero sí es un tipo de responsabilidad del asesor. Ahora, aquí me gustaría hacer una acotación, si están de acuerdo, licenciados. Hasta ahorita estamos hablando, como bien se comenta, de esa responsabilidad ya sea solidaria o subsidiaria, que en el orden que decía la licenciada es la empresa, como tal, la persona moral, el ente, los socios que tengan esa calidad, y en un momento dado ya las terceras personas que tengan conferida una actividad de dirección o propiamente que son de decisión. Pero solamente estamos hablando en una situación administrativa o fiscal. Punto y aparte de donde vamos a acabar cerrando la charla el día de hoy, cuestiones ya de delitos que tengan un grado de delitos graves. En específico hablando del artículo 108, 109, 113 bis del Código Fiscal de la Federación, porque ahí sí, digo, me adelanto un poquito, pero valdría la pena el comentario, sí o no, ahí sí, finalmente ahí van todos los que estén metidos en el delito, porque ahí tendría una característica diferente la participación que pudiera tener un administrador, un contador, un director, etcétera, porque si todos están en el delito, ahí sí estamos de acuerdo en que no llevaríamos esa orden de, digamos, de aparición. Sí. Es cierto, no se tendría ese orden de prelación y tendríamos aquí propiamente lo que vamos a llamar delincuencia organizada. Listo. Entonces, Okay. Ya aquí configuramos uno de las figuras delictivas más graves para el tratamiento procesal de una persona,
Porque si nosotros tenemos un delito de defraudación fiscal o tenemos un delito de venta de facturas por un monto menor a los 8.600.000 pesos y que no se trate de delincuencia organizada, nosotros podríamos ser acreedores a una medida cautelar distinta, como puede ser una firma, como puede ser una garantía, como puede ser la prohibición de hacer ciertas cosas. Sin embargo, cuando nos ubicamos en esta hipótesis de la delincuencia organizada, donde ya pueden ser los autores, coautores, cómplices, 3, 4 o más personas, ya entramos a un terreno fangoso, en donde cualquiera que afronte ese proceso lo va a hacer en prisión. Exacto. Y no nada más eso, fíjense que hay algo más peligroso aún, la ley de extinción de dominio, que muy poco se ha tocado porque no tenemos un tribunal, no tenemos una fiscalía propiamente que conozca de la ley de extinción de dominio, porque la ley está ya lista, pero no se aplica en su totalidad, no por desconocimiento, sino porque no hay herramientas para su aplicación. Ya. Es un tema difícil en la ley de extinción de dominio porque es una cuestión civil derivada de una cuestión penal. E incluso no se requiere una sentencia, no se requiere una resolución en donde se te dicte responsabilidad. Tus bienes pueden ser incautados, pueden ser secuestrados, sin que medie ningún tipo de resolución o incluso indicios suficientes para que puedan probar que tú eres responsable. Aquí claramente hablamos de una violación al principio de presunción de inocencia, que vamos a tocar más adelante, que también se viola en la cuestión administrativa fiscal, con el tema de las listas negras, con el tema de la cancelación de sellos. Pero es un tema muy complicado, que sí va a afectar a socios, que sí va a afectar a lo mejor al contador, al comisario y a muchos más intervinientes, aunque no formen parte pero que sean parte importante del desarrollo del delito. Entonces, complejo. Ahora, regresándonos ahorita nada más a esta parte, y continuamos ahorita con las preguntas, amigo. Regresándonos a esta parte administrativa o fiscal, que decimos, bueno, ese va a ser el orden de prelación, etcétera, pero, por ejemplo, en el caso, y que seguramente es muy común, el hecho de que haya amigos que ya hayan enajenado sus acciones, por ejemplo, ¿no? Y que sí cumplí como tal, porque sí era socio, porque sí tenía la calidad de administrador único, o porque sí tomaba las decisiones. ¿Hasta qué tiempo o por cuánto tiempo yo soy responsable de esas actuaciones que tuve a partir de que yo enajené las acciones? Uy, qué buena pregunta. Miren, de hecho, hay me parece que es jurisprudencia emitida por tribunales de circuito. Hubo un caso en donde un socio, y ojo porque no lo tocamos con tal extensión, pero el artículo 26, fracción 10ª, prevé otros candados. Te dice, no solamente en temas de cuantía, que tiene que ver con lo que está vinculado con tu aportación, con el capital constitutivo, sino también en tiempos. Y nos dice, mira, tú vas a ser responsable subsidiario, que decíamos ya varias veces que la norma prevé solidario, pero en realidad es subsidiario. Tú vas a ser responsable subsidiario por el momento en el que tú fuiste socio y que reuniste esas características. Ahora, si tú dejas de tener ese carácter, ¿no?, de ese socio con esas características, seguirá siendo hasta en tanto dure el tiempo de caducidad de las facultades de la autoridad fiscal. Es decir, 5 años. ¿Por qué? Y esto va acorde, insisto, con la lógica de la caducidad, que nos dice: las autoridades fiscales tienen un plazo de 5 años para desarrollar sus facultades, es decir, ya sea para la determinación de un crédito que está vinculado con fiscalización, ya sea para imponer una multa, ya sea para emitir un requerimiento. Cualquier tipo de facultad, la autoridad tiene un plazo de 5 años. Por eso también, cuando nosotros asesoramos a los empresarios, les decimos, mira, cuando tú tomas una mala decisión basado tal vez en que alguien te asesoró de forma incorrecta, basado tal vez en que querías pues ahorrarte, ¿no?, cierta cantidad, y de repente ya una planeación, que por cierto el contador decía, una planeación que consista en la adquisición de facturas apócrifas, ¿no? Bueno, pues eso no es una planeación, eso ya es una estructura delictiva, sí, ¿no? Es una planeación de delito, ¿no? Exacto, es una planeación pero de delitos. Bueno, el punto con la pregunta que nos hace el contador es que recordemos, el hecho de que nosotros dejemos de tener la característica de socio en los límites en los que se establece en el 26 fracción 10 es por el plazo de 5 años. Yo puedo dejar esa sociedad, pero mi responsabilidad permanecerá, vamos a decirlo, latente
hasta en tanto dure el plazo que tiene la autoridad para ejercer sus facultades. Entonces, por eso, regresando al comentario que les decía, cuando uno toma una mala decisión al frente de una negociación, no vas a dormir tranquilo durante 5 años, porque la autoridad tiene 5 años para revisar eso que hiciste. Imagínate, hay empresas que ya ni siquiera conservan, a pesar de ser una obligación, que así lo dice Código Fiscal, ya ni siquiera conservan los soportes documentales de las decisiones que tomaron hace 4 años y medio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es un tema delicado y hay que tener, me parece que hay una falta de cultura de lo que implica asumir determinado cargo en una empresa. Por lo general, y ustedes iniciaron comentándolo, no, pues es que yo le tengo confianza a mi compadre, no, yo le tengo confianza para acá, entonces le digo, pues ¿sabes qué? Aviéntate una firma y ya eres el consejero, o ya eres el administrador único, o ya eres representante legal. Entonces, me parece, insisto, que hay una falta de cultura porque ese cargo conlleva muchas responsabilidades, ¿no? Y a su vez conlleva muchos riesgos porque si no cumplo en temas administrativos, en temas civiles o en temas penales, bueno, pues no voy a dormir tranquila durante 5 años. Que incluso se extendería ese plazo en el caso de que yo venga aplicando pérdidas fiscales, que finalmente tenga un plazo para poder aplicar hasta de 10 años. Es correcto, ¿listo? es correcto, es una excepción al supuesto genérico. Ahora, me gustaría únicamente concluir con la cuestión, les comentaba sobre una tesis emitida, me parece que es jurisprudencia por tribunales colegiados de circuito, me gustaría darles el dato exacto. En este caso les comentaba que la persona moral, fíjense, tenía la calidad de socio establecida en 26. Resulta que la persona moral recibe un citatorio para al día siguiente una orden de visita domiciliaria, pero el socio deja de tener esa calidad previo a que dé inicio las facultades de fiscalización. Entonces, en esta tesis que yo les comento, se hace responsable, no obstante que este socio ya no se encontraba con esa calidad cuando dio inicio a la facultad de fiscalización, y me refiero a una fracción establecida en el sentido de que se tiene que dar aviso de cambio de domicilio, o, mejor dicho, que no puedes cambiar tu domicilio sin presentar el aviso, y además que este domicilio sea correcto, ¿no? Porque si proporcionas uno que no es, bueno, nos ubicamos en el supuesto. Entonces, fíjense cómo en este caso la autoridad juzgadora determina que no obstante que ya no se encontraba ubicado en este supuesto, es decir, ya no se encontraba como socio, al momento de que la persona moral se cambió de domicilio y todavía ni siquiera iniciaban facultades de fiscalización, aún así se le hizo responsable de forma solidaria, decíamos era subsidiaria, por este supuesto, ¿no? Entonces, la norma establece causales, sí, pero recordemos que la jurisprudencia es una interpretación de la norma que lo que hemos visto hasta hoy en día se extralimita en temas de responsabilidad en contra del contribuyente o de los responsables solidarios. Pero ya para concluir, miren, les hemos dado muchas malas noticias a lo largo de esta charla. ¿Les parece si ya les damos una buena noticia? Claro. Porque sí, ya, oigan, sí, yo voy a decir al día siguiente, ¿saben qué? Vámonos de cualquier tipo de cargo en una empresa, vámonos del país. Dice el abogado Arenas, utiliza un término que es poner en órbita al cliente. Explícalo, pues ya que estamos en eso, ¿en qué consiste? Cuando sabemos que ya viene la voladora, así lo decimos coloquialmente, ¿no? Pues ni modo, vas a empezar a flotar hasta que pase el tiempo que tiene la autoridad para poderte iniciar un procedimiento. Eso es ponerte en órbita. Te mueves aquí, te mueves allá, te mueves. No es verdad, eso es solamente un supuesto que no pasa en México, pero miren, déjenme darles una buena noticia. A ver, es lo mismo un obligado directo, es decir, un contribuyente o un representante legal o la persona moral como tal, que un responsable solidario o un responsable subsidiario. No debería. No es lo mismo, estamos de acuerdo. Ahora la pregunta sería, existe una ley federal de los derechos del contribuyente. Así es. Entonces, si un contribuyente no es lo mismo que un responsable solidario, ¿será que este responsable solidario tiene los derechos que toda esta ley contempla? No tendrá que ser, ¿no? Bueno, pues la buena noticia es que el artículo 1 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que todos esos derechos también son atribuibles al responsable solidario y por ende al responsable subsidiario. Entonces, sí tienen muchas obligaciones, sí hay mucha responsabilidad, pero también están a su vez sus derechos y que es importante que los conozcan para poder ejercerlos, ¿no? Ok, listo. Perfecto, pues si les parece bien vamos a constar
un poquito más rápido a las preguntas para que Listo, digo, para cerrar para cerrar el con tema otra que mala. traemos, con otras malas noticias. Ok. Dice que también ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos platicado. Ana María Tapia dice, cuando hay apoderados que manejan movimientos bancarios, ¿en qué son responsables? Apoderados que manejan movimientos bancarios. Pues me imagino que, por ejemplo, a la apertura de la cuenta bancaria, más bien yo creo que ahí va a una responsabilidad de administración, básicamente, ¿no? Sí, también tendría una responsabilidad civil y mercantil. Pudiéramos hablar, e incluso, probablemente hablamos del lavado de activos. Ok. También podría tener responsabilidad porque los titulares de las cuentas son los principales beneficiarios de ese dinero. Ya. Entonces, si nosotros tenemos dinero que incluso es ilícito o que no se puede probar su legal obtención y se deposita en esa cuenta, entonces sí podríamos tener responsabilidad en esos apoderados que aperturan cuentas a nombre de la empresa. Sí es factible Y que sí pueda. podría llegar a la cuestión penal. Sí, a la cuestión penal definitivamente sí lo tiene. Abuso Perfecto. de confianza. Abuso de confianza también incluso pueden ser acreedores de una sanción por este tipo de delitos. Administración fraudulenta incluso. A eso básicamente, ¿no? Sí. Imagínate que te estés transfiriendo de la cuenta de la empresa a tu cuenta bancaria, que te estés financiando dinero, aunque lo regreses, pero al final es una mala Y sí se da administración. mucho ese tipo de Exacto. prácticas, honestamente. ¿Es lo sí. común? Sí. Sí, es común. Sí. Y Ok. miren, una cuestión que también se da en la práctica, aprovechando que nos están viendo muchos contadores, cuando se da la prestación de los servicios independientes, por lo general se entiende por ambas partes, si no es que existe un contrato, que el contador será quien presente las declaraciones, obviamente manifestando pues las cantidades que se adeudan por cuestión de impuestos, pero no se establece a cargo de quién está la obligación de hacer el segundo paso de presentar una declaración, que es el pago correspondiente. Entonces, esto es delicado porque si no se establece, insisto, miren, contrato. algo muy de mucho valor que se pueden llevar de esta plática es el contrato. De verdad, créannos cuando les decimos que un contrato no solamente les va a dar seguridad, sino les va a quitar dolores de cabeza, ¿no? Es una forma de protección para ustedes y en su caso para el empresario, ¿no? Entonces, imagínense que no se establezca, que se da mucho, de hecho tuvimos un caso en donde se descargó un formato de contrato y la legislación era del Salvador. Ya. Entonces decimos, bueno, no es solamente descargar un formato, esto no es recomendable. Los contratos se hacen a la medida y en ese desglose de los servicios habrá de especificarse a cargo de quién corre la responsabilidad de hacer el pago correspondiente, porque ojo, ustedes lo saben mejor que yo, una cosa es la declaración y otra cosa es hacer la transferencia o, bueno, no es recomendable depósito en efectivo, ¿verdad? Pero otra cosa es hacer el pago correspondiente o el entero, que es la palabra correcta, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, la siguiente pregunta dice, excelente tema, buenas tardes. En materia de defraudación fiscal, ¿qué responsabilidad tiene el comisario? Que también ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí, habíamos comentado que su responsabilidad básicamente pueden ser 12. Ojo, puede ser que únicamente pueda ser un encubridor, porque al tener conocimiento después ayuda para que el delito pueda salir avante o que pueda ocultarse cierta evidencia. Pero también puede ser que el comisario tenga conocimiento del hecho y participe directamente. Jurídicamente y administrativamente es difícil que participe, pero si dentro del dinero que fue parte de la defraudación fiscal, es decir, del beneficio que obtuvo la sociedad por no enterar las contribuciones al fisco, el comisario llevó una parte y se puede demostrar, también es responsable en otro tipo y no nada más de encubridor. Entonces sí es Y en factible. ese caso, por ejemplo, digo sí, porque pues, se le pueden pagar emolumentos al comisario, pero por ejemplo, ¿puedo yo renunciar de manera unilateral a ese cargo? Porque la verdad es que la mayoría de No personas sabe, no lo conoce, no sabe qué es tal. el conta, evidentemente hay reglas, no puede ser un pariente, ¿no? Pero ¿puedo renunciar a ese cargo de manera unilateral? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la calidad del comisario radica principalmente en una función de observación y nosotros lo vamos a equiparar para que la mayoría de las personas que lo conozcan sepan cómo funciona más o menos. Es igual que un albacea en un juicio, Ok. en un testamento. Sucesión. Esa es su función, vigilar, verificar, y esta función se adquiere hasta que se acepta. Y si no se acepta, no puede correr ese cargo.
Es decir, muchas veces se menciona en un documento, fulano de tal será el comisario, pero él nunca estampa su firma en el acta para el efecto de aceptación del cargo. No hay un apartado de la aceptación del cargo. Entonces, si no es así, aunque yo esté en esa acta constitutiva como comisario, pero yo no lo acepté, es imposible que pueda desempeñar el cargo. Y por lo tanto, hacer un cargo que sí se puede renunciar, evidentemente se tiene que hacer ante un fedatario público para el efecto de que éste le sea notificado a la sociedad y se designe uno nuevo en lo consecuente. De acuerdo. Listo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta dice Omar Macías. El artículo 97 del Código Fiscal de la Federación no vulnera la libertad de la profesión que consagra el artículo 5 constitucional. Es un asunto en el cual se vinculó a un socio del despacho como integrante de una célula delictiva por asesorar a líderes de dicho cártel. En amparo se resolvió respecto a dicha libertad de la profesión y habla sobre el secreto profesional. Lo que hablábamos al principio, la autoridad tiene una línea, ya lo vimos, cercar a todo aquel profesionista que preste sus servicios tratándose de una cuestión delictiva. No puede la autoridad limitarme qué asuntos conocer y qué asuntos desconocer por el simple hecho de que él considere de que estamos frente a una persona que comete delitos. Esa es una decisión unilateral del profesionista. Y en el momento en que yo presto mis servicios jurídicos mediante un contrato, o incluso si no hay contrato, pero sí hay actos de defensa dentro de un expediente penal, eso ya me liga directamente en la relación profesionista contratado o cliente. En ese sentido, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, atribuirle responsabilidad por el simple hecho de una prestación profesional. Okay. Es imposible. Y creo que en este caso el resultado fue la absolución. Y me voy a analizarlo desde otro punto de vista. Recordemos que a nivel constitucional todos tenemos el derecho, y no solamente es fundamental, es un derecho humano, a una adecuada defensa. Entonces imagínense en el sentido de que la autoridad te diga, bueno, no vas a prestar servicios jurídicos a quien además es una presunción, porque ni siquiera existe una sentencia donde se afirme que ya se trata de un delincuente. No solamente atenta contra el derecho al libre ejercicio de tu profesión, sino que también atenta contra el derecho del sujeto a tener una adecuada defensa, ¿no? Entonces se tiene que analizar desde ambos sentidos, y justo como lo apuntaba el maestro Arenas, la tendencia de la autoridad, como se ha venido viendo a lo largo de las reformas fiscales, es ir cercando. Dice una colega, es que pagamos justos por pecadores, ¿no? La tendencia es que en lugar de, miren, hace un momento el contador decía, ya tenemos ubicados que se utilizan a menores de edad para llevar a cabo el tema de las, vamos a decirlo coloquialmente, de los factureros, ¿no? Y si ya los tienes ubicados, ¿por qué no vas contra ellos? ¿Por qué entonces reformar el Código Fiscal y establecer que ahora todos los menores tienen que adquirir, o al cumplir la mayoría ya debes tener tu registro de contribuyentes? Sí, repito, si ya tienes ubicados a los verdaderos evasores, pues tienes facultades de fiscalización, tienes el tema penal, tienes muchas facultades a tu alcance para poder entonces sancionar exactamente a quienes cometen los ilícitos, no limitar o no coartar las actividades económicas de todo el grueso de contribuyentes que pues no llevamos a cabo este tipo de actividades delictivas, ¿no? Listo. Bien. Una pregunta más porque hay algunas otras. Una disculpa porque no podremos atender todas porque ya son bastantes. Sin embargo, quiero atender una pregunta más y sería lo siguiente. Dice, en base al tema de la carta responsiva, ¿qué pasa si yo tengo la firma de un cliente y hago la carta? O sea, me imagino que la firma electrónica. Pero ¿qué pasa si el cliente también le da la firma a más personas? ¿Cómo compruebo que no hice mal uso de la firma electrónica? ¿No? Bueno, sí. A ver, número uno, lo decía el maestro Arenas, la responsabilidad directa es a cargo de quien sea titular de la firma electrónica, claro, ¿no? En primer momento. Ahora, si la ley establece que toda la responsabilidad recae sobre mí, en el momento en el que yo le permita que un tercero haga uso de esos archivos, tengo que protegerme. Decíamos hace un momento, pudieran utilizar una carta responsiva, pudiera establecerse incluso temas de uso de información, ¿no?, a cargo de particulares, etcétera. Entonces, si no se blinda esta transmisión de archivos que son tan importantes, claro que existe el riesgo. Y fíjense
toca un tema bien interesante que tiene que ver con cuestiones administrativas y penales. La carga de la prueba es completamente distinta. Cuando nosotros hablamos de temas administrativos, aplican las presunciones, y es más, olvídense de las presunciones. Existe en Código Fiscal de la Federación el artículo que establece, artículo 63, si no mal estoy ahorita que me corrijan todos los que nos están viendo, 63 o 67 establece que todos los actos de autoridad, todos actos o resoluciones ya tienen una presunción de validez que correrá a cargo de quien afirme que son ilegales desvirtuarla. ¿Esto qué quiere decir? Que corresponde al contribuyente, ¿no?, o a los afectados desvirtuar ya esta presunción que tiene de legalidad ese acto o resolución de autoridad. Licenciada, no le entiendo a qué se traduce. Bueno, pues que tú vas a tener que recabar todos los elementos probatorios, todas las pruebas, todas las documentales, para poder exhibirlas ante un procedimiento, ya sea recurso de revocación o ante un proceso, ya sea juicio de nulidad. Y créanme que es una carga bastante complicada, sobre todo cuando hablamos nosotros de temas de informática o de temas electrónicos o de temas digitales, y esto sucede mucho con buzón tributario también. Entonces, si nosotros tenemos esa carga que es bastante pesada, insisto, bueno, pues hay que ser muy cuidadosos de no, ya sea incurrir en un mal uso de esta firma o en transmitir esta firma sin ningún documento que nos proteja. Ahora, les decía que es algo bastante interesante porque cuando nosotros hablamos de temas penales, funciona la carga probatoria completamente distinta. Quien tiene que allegarse de todos los elementos probatorios no es el acusado, si está bien utilizar el término, no es en este caso el contribuyente, sino el Estado a través de una figura que se llama, antes se llamaba Ministerio Público, ahora se llama fiscal. Entonces, fíjense esta distinción entre lo administrativo, donde yo tengo toda la carga, y lo penal, en donde es el Estado quien tiene la carga de acreditar. Y si quisiera agregar algo más, licenciado Eduardo Arenas. Únicamente que no, la preocupación que tiene es nuestra amiga que nos hace la pregunta de ¿cómo puedo demostrar que yo no fui? No tiene por qué preocuparse por ese tema. Lo que sí es cierto es que en caso de una cuestión penal de ingresar a buzón tributario sin la autorización, por ejemplo, que podría ser uno de los tipos penales de los cuales pudieran acusarnos, pues primero tendrían que demostrarnos que nosotros fuimos quien ingresamos, no nada más nosotros, sino por medio de qué dispositivo electrónico, en dónde estaba la ubicación de ese dispositivo electrónico, la hora, el día. Es una circunstancia muy complicada. Entonces, y aparte a esa máquina donde ingresé entran todos los del despacho, manito. Exacto. O sea, que fíjense, es lo bonito de lo que aplica en materia penal. O sea, quien tiene que preocuparse, ¿quién es? El fiscal. El fiscal. A nosotros que nos acredite. El fiscal y también, en este caso, el Departamento de Juicios Penales del SAT. ¿Por qué? Porque en este sistema, en el sistema de juicios orales, con la reforma constitucional penal, el abogado dejó de ser una persona, un profesionista que se encontraba dentro de un despacho, atrás de un escritorio. Ya no, su función es activa. No únicamente está en una oficina guardado, tiene que buscar las opciones de las pruebas, de los indicios, de actos de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Si el fiscal tiene una denuncia porque probablemente alguien entró a buzón tributario sin la autorización, pero el fiscal decide determinar no acción penal, porque para él no existe responsabilidad de la persona que fue imputada. En este caso, el representante del SAT tiene la oportunidad de ir ante un juez de control e impugnarla y decir no estoy de acuerdo con el no ejercicio. Ah, no estás de acuerdo, ¿por qué? Porque no me recibió todas mis pruebas. Pero dentro de la carpeta de investigación, el fiscal siempre le estuvo requiriendo al SAT información. Necesito más elementos, porque el fiscal de la Federación tiene esa proactividad, a diferencia de los fiscales de los estados. Sí tiene una proactividad por cuanto a la investigación. En ese sentido, entonces, si el abogado del SAT, que es la parte ofendida, no tiene esa proactividad, no tiene esa intención de seguir investigando, también va a ser posible que se determine el no ejercicio de la acción penal derivado de que no hizo su trabajo. De acuerdo, listo. Pues ahora sí, vamos para ir cerrando también con la plática. Yo creo que dejamos lo más importante para el final. Respecto a la cuestión, ahora sí pasaríamos al ámbito penal, ¿de acuerdo? En una situación que hasta ahorita hemos platicado, básicamente administrativa, fiscal, ¿no? Artículo 26 como tal. Hablamos un poquito 91, 92, 95 como tal del código, y nada más para hacer la referencia de lo último que comentaban, es del 63, licenciada, del artículo 63 que comentabas. Ahora,
Pasando a la parte del ámbito ya penal, diríamos, como reforma, decíamos el 8 de noviembre de 2019, en específico decíamos que teníamos una reforma penal en la que sí ya intervienen unas tipologías de delito nuevas, diferentes, ¿no? En específico nos vamos a abocar a la inclusión como tal de la tipología establecida en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece precisamente, digamos que como antecedente, que tenemos que se cometen los delitos, artículo 108, 109, comete el delito de defraudación fiscal, etcétera, cómo se van agravando, y en específico este artículo me establece un delito nuevo. En específico sería la compra y venta, la enajenación, adquisición de comprobantes falsos, ¿no? que amparen operaciones simuladas, cosa que anterior al 2020 no existía como tal, como delito. Y eso es importante remarcarlo, porque obviamente hablando de esa tipología, decía hace rato el licenciado Arenas, que obviamente si no está como tal en el tipo de delito penal, o sea, si no se establece, no obstante que la conducta sea indebida, pero si no recae en esa situación, pues prácticamente no había delito anteriormente, ¿estamos de acuerdo? Así es. En ese caso tampoco estamos incitando a que digas, pues no te preocupes por lo anterior, porque evidentemente también hay una defraudación. Pero no alcanzaría los niveles precisamente de una situación de hoy. ¿En qué consistirían esos niveles? Y vamos, digamos, ahí desmenuzando la parte respecto a lo que sería, pues ya conceptos más técnicos respecto a lo que sería la culpa, el dolo, Okay. ¿no? El delito Sí. per se y las conductas como tal. ¿Qué Okay. comentarían ustedes ahí? Bueno, principalmente vamos a hablar un poquito de ese 113 bis respecto de la compra y venta de facturas. Anteriormente en el 113 había un apartado en el que decía, se le dará de tantos años a la persona o al contribuyente que le dé tratamiento de comprobante fiscal al que no reúna los requisitos de tal artículo Ok, del sí, Código sí, sí. Fiscal. Entonces, ese artículo desapareció y se creó este nuevo del 113 bis de la compra y venta de facturas. Prácticamente lo dijeron así textual para que no haya ningún malentendimiento. Y esto atiende a uno de los principios penales que se llama principio de taxatividad. El principio de taxatividad nos Exacto, exige que la conducta típica descrita en la norma sea entendible para todos de la manera más sencilla, y entonces está claro que fueron específicamente oportunos en la descripción del tipo penal. Las implicaciones que tienen son graves en cuestiones procesales. Voy a hacer ese paréntesis. Y este delito forzosamente es doloso. ¿Qué implica? Que la persona que comete ese delito tiene la intención de cometerlo, porque lo conoce, lo quiere y lo acepta. Eso es el dolo, querer y aceptar el resultado de la conducta que ya sabemos que es un delito. Entonces, cuando tenemos nosotros a una persona imputada de un delito de compra y venta de facturas, siempre va a ser a título doloso y por lo regular va a ser un autor material, por lo regular. Pero aquí cabe también la otra posibilidad de la que hablábamos antes, que es la delincuencia organizada. ¿Qué pasa si ya son 3 o más personas y el monto de lo defraudado o el monto de las operaciones simuladas rebasa los 8.600.000 pesos? Entonces ya entramos aquí en un paradigma penal de verificar si efectivamente eso es delincuencia organizada o atenta contra la seguridad de la nación, porque desde mi punto de vista no lo es, pero se atendió así por la circunstancia de lo que afecta económicamente al país. Sí. Sin embargo, el tratamiento procesal que debe de atenderse a personas que cometen estos delitos, pues les ubica en una posición de que es prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se encuentra consagrado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el 19 constitucional. Incluso el 19 constitucional nos marca una serie de delitos que nosotros vamos a llamar como catálogos para los delitos de prisión preventiva oficiosa. Okay. Y se ubica este delito y nuestro Código Nacional también lo contempla. Esto significa que no importa lo que digamos o que vayamos a debatir para la medida cautelar, ni siquiera va a mediar debate en el momento en que yo sea presentado ante un juez para que se me imponga la medida de prisión preventiva oficiosa. Caso contrario, que si no es delincuencia organizada y el monto es menor a lo que dijimos, tenemos todavía la posibilidad de debatir si nuestra medida cautelar va a ser poder afrontar el juicio en libertad. Entonces, tenemos esta dualidad en este tipo penal que nos permitiría afrontar el proceso en libertad o en prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos, o el monto o incluso que se considere delincuencia organizada. Ok.
Perfecto. Oye, y digo, la verdad es que ya no tocamos mucho el tema civil, sin embargo yo creo que es importante y es una de las situaciones que muchas veces deja en indefensión hasta el propio empresario, porque muchas veces, como comentábamos hace rato, toman decisiones y esas decisiones no saben cuál va a ser el impacto financiero o inclusive hasta en el propio patrimonio que pueden tener. Y mi pregunta sería, ¿realmente hoy el empresario estaría en posibilidad de poder ejecutar acciones civiles contra el asesor, ya sea contador, ya sea asesor fiscal, ya sea abogado o cualquier otra profesión que se dedique justamente a dar asesoría? ¿Estaría el empresario en posibilidad de poder emprender una acción civil? ¿Y cuáles serían los efectos? Básicamente, digo, para tocar justamente ese punto que creo que es el medular de esta parte de civil. Sí, sí lo tiene. Y va a partir de la naturaleza de la relación entre el asesor y el contribuyente, que lo es el contrato, como ya hemos dicho desde un principio. En ese sentido, el contrato nos va a marcar la línea de las obligaciones y responsabilidades. Y en el caso de que una decisión del asesor afecte el patrimonio de la empresa, este sí puede ser exigible mediante la reparación de daños y perjuicios en un cumplimiento o incluso en la terminación de un contrato de prestación de servicios con algún tipo de cláusula que incluso puede ser establecida o que si no está establecida de todos modos puede ser exigible. Nosotros vamos a manejar en la cuestión civil diversas responsabilidades y una de ellas es la responsabilidad objetiva. ¿Qué significa? Que no importa si hay dolo o hay culpa en el actuar del asesor, simplemente el resultado es consecuencia de su consejo. Entonces, en ese sentido ya hay un nexo causal. ¿Qué quiere decir? Que el resultado fue derivado de la conducta o consejo del asesor y en ese sentido puede ser exigible la reparación del daño, la terminación del contrato o incluso muchas de las ocasiones establecen cláusulas penales, que es una de las cuestiones que mucha gente deja de anotarlas, tal vez por el miedo, porque si hay una cláusula penal no firmo. Pero es importante que se establezcan este tipo de cláusulas porque incluso nosotros nos da la pauta a saber de que si fallamos en algo que teníamos la obligación o dejamos de hacer algo que teníamos la obligación, nos vamos a obligar a pagar tal cantidad. Entonces, sí hay responsabilidad, sí es forma de ser exigible por la vía civil, en este caso en un cumplimiento de contrato, o la terminación de contrato o el pago de daños y perjuicios por parte del asesor. Que sería básicamente por el importe de la pérdida del patrimonio. Incluso más. Okay. Pongo un ejemplo. Eso que me dijiste tú del importe únicamente es el daño, pero hay un perjuicio. ¿Qué es el perjuicio? Lo que dejé de ganar a partir de tu actuar. Entonces puede ser aún más. Pude haber perdido un cliente, pude haber perdido un contrato a causa de tu actuar, asesor. Entonces ya me ocasionaste un perjuicio. Es cierto, yo no lo tenía en la bolsa, pero era algo seguro en un tiempo determinado que ya no pude obtener por tu mal actuar. Entonces sí se da. Y ahora, digamos, regresando a la parte que comentabas antes de este comentario de Juanca, en cuanto a la responsabilidad del contador ya en un ámbito penal, licenciados, o sea, realmente en una situación ya como tal, como asociación delictuosa, una organización como tal. Dice la ley, ¿no? Dice, cuando 3 o más personas se reúnan y realmente lleven a cabo una situación de delito. Se me ocurre, por ejemplo, varias posturas o varios escenarios, varias personas que intervendrían. A lo mejor tú como contador externo llegas y das la asesoría o tú propiamente llevas a cabo el proceso de contabilización. Listo. Y te encuentras con situaciones como tal de operaciones simuladas. Tú no interveniste, ¿eh? Sí, tú nada más contabilizas, registras contablemente. De acuerdo. Y de alguna manera das un informe de la situación financiera de la empresa. ¿Tú tendrías una responsabilidad por omisión en ese sentido? Creo que no se da la responsabilidad por omisión en ese delito, porque ese delito es un delito de actuar positivo. ¿A qué me refiero? Que se requiere una conducta consistente en hacer. Okay. Si el contador deja de hacer algo que la ley le obligaba, entonces hablamos propiamente de una omisión. Y en este caso, si el contador tenía conocimiento, pero él hace su función creyendo que pues no hay mayor problema, porque realmente él solamente contabiliza, él no tiene conocimiento de dónde vienen los comprobantes, no tiene conocimiento si realmente existen o no, él solamente llena los trámites, pero sí tiene conocimiento. Y alguien dentro de la empresa accede a un criterio de oportunidad y dice, no, sí lo hicimos y el contador también sabía, entonces el contador o es cómplice o es encubridor, que en este caso pudiera ser incluso hasta coautor, ¿eh? Sí. Ojo con la coautoría. ¿Qué me refiero con coautor? La coautoría
son 2 o más personas que cometen el delito por sus propios medios. Pero hay una figura técnica que se llama codominio funcional del hecho y hablamos propiamente de división de funciones. Dice la teoría que la división de funciones nos da a nosotros el reparto de qué va a hacer cada cual. Entonces el contador tiene una función indispensable, que si el contador no la realiza, el plan se va a desbaratar. En eso radica la posibilidad de que incluso el contador pueda ser un coautor. Pero para eso requerimos que alguien de dentro venga y nos diga cómo están las entrañas de ese mal manejo o de esa simulación de actos. Por eso la reforma del 2022, no me queda duda y es seguro que vamos en camino para ese punto, porque las defraudaciones fiscales ahora en México son muy pocas las que llegan a una resolución judicial en donde exista una sentencia en materia penal. ¿Por qué? Porque nadie dentro de la empresa va a venir a decir quién hizo qué. Claro. Y ese es el punto importante. Que aquí, si me permites el comentario, el propio artículo 89, segundo párrafo, si no me equivoco, establece que si tú detectas dentro de la asesoría, tendrías que dar por escrito al propio empresario o al consejo de administración justamente ese tipo de situaciones para poder deslindar la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí podríamos, del lado del asesor, poder deslindar cualquier tipo de responsabilidad entregando ese informe a sabiendas que ya lo detectaste y que lo estás ubicando, haciendo esa entrega de ese informe y que te firmen justamente de recibido y enterado que estás haciendo esa observación como tal. Incluso comentabas algo, perdón, contador rápido, sí. Comentabas algo tú fuera de cámaras en donde tú le recomendabas al contador que hiciera una anotación de que esta asesoría no constituía Exacto. Una cuestión obligatoria y que únicamente era una asesoría unilateral. Que no encuadraba justamente en el artículo 89, fracción 1, 2 y me parece tercer fracción, básicamente para deslindar cualquier tipo de responsabilidad, que esa es la recomendación que yo doy en el proceso de cuando vas a dar una asesoría de manera externa, ¿no? Que sí entregues la documentación, básicamente, o todas las propuestas que tú llegas a entregar sobre algunos casos que te llegan a consultar los clientes, pues entrégalas de manera material y justamente haciendo que son tu punto de vista y que al final quien hace la aceptación de la propuesta como tal son ellos, ¿no? Y que esté dentro del marco legal, obviamente, ¿no? Que pudiera ser diferente al criterio de la autoridad, ¿no? Eso es lo que básicamente se establece. Sí, pero otra de las cuestiones importantes, y yo regreso al contrato, miren, en una cláusula se tiene que establecer que toda la documentación que se pone a mi disposición, yo no me aseguro de la veracidad de los hechos o de las actividades que ahí se contemplan. ¿Por qué? Porque eso ya va más allá. Por ejemplo, en el tema de operaciones simuladas, ¿no? A mí me das la documentación, pero yo no me estoy asegurando de que los servicios efectivamente fueron prestados. Y si eso no se establece en una cláusula, bueno, pues el margen se abre muchísimo, eso en perjuicio de los contadores, ¿no? De los asesores externos en este caso. Y para abonar un poquito en ese punto, algo que acaba de decir la licenciada Fernández es importante. Yo no tengo conocimiento de que realmente se haya efectuado una conducta ilícita. Una de las cuestiones que el derecho penal sanciona, pues lo es la conducta. La conducta es la columna vertebral del derecho penal. Entonces, nosotros tenemos como elemento negativo la ausencia de conducta. ¿Qué quiere decir? Si no hay conducta, pues entonces no hay tipicidad. Quiere decir que no se encuadra en ninguna de las legislaciones penales. En ese sentido, quien tiene la obligación de probarme que yo conocía o de que yo participé es el fiscal. No hay más. Entonces es un tanto complicado, no es tan sencillo, en la práctica es muy difícil, incluso hay carpetas de investigación en donde se cita a todos los socios, se cita al comisario, se cita al representante legal, se citan incluso a otros contribuyentes que tuvieron relación con ellos y se inicia una investigación que se llama paralela en la Fiscalía General de la República. Muchos no lo saben, pero si a ti contribuyente te citan en la Fiscalía General de la República como imputado y te inician una investigación, seguramente van a iniciar una investigación con tus colaboradores. Incluso podrían pedir información a la Comisión Nacional Bancaria, que nosotros platicábamos hace algunos días de la circunstancia que dentro del procedimiento administrativo fiscal es tan sencillo que se pueda pedir información a la Comisión Nacional Bancaria, pero en materia penal no lo es así. En materia penal se requiere una autorización judicial. Entonces, en materia penal tenemos una serie de candados apegados al principio de legalidad y del debido proceso que impiden que la autoridad se deje venir, como coloquialmente lo decimos, como lo hace en materia administrativa fiscal.
Sí, esta es la parte interesante y miren que de repente nosotros nos ponemos a platicar, bueno, 8 horas, 10 horas seguidas, porque en realidad cuando nosotros ajustamos los principios, que era otro tema que queríamos tocar, los principios que aplican en materia administrativa, sancionadora, ojo, son algunos principios que también aplican en materia penal. Entonces, nosotros lo que hacemos es trasladar esos principios y en el tema de sanciones administrativas, ojo, que ahorita ya son millonarias, se han dejado de aplicar estos principios que claro que tienen cabida, la Corte lo ha dicho. Los principios en materia penal pueden aplicar no en temas fiscales, ojo, en temas de derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Y eso es algo que no hemos tocado a lo largo de esta plática. Ya hablamos sobre los delitos en determinadas conductas y omisiones de los contadores, pero no hemos hablado de las sanciones administrativas, porque a partir del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación hay una serie de causales en las cuales nos podemos ubicar y que constituyen infracciones y que a su vez pues nos van a multar. Y hay multas, les decía hace unos minutos, hay multas millonarias, ¿no? Entonces, en este tema, que es el derecho administrativo sancionador, sí podemos recoger principios que son aplicables en materia penal. Oiga, licenciada, pero la Corte ya dijo que el principio de presunción de inocencia no es aplicable en temas fiscales. En temas fiscales administrativos no, pero en temas sancionadores, ahí, ojo, habrá que analizar de qué infracción estamos hablando, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, tipicidad, ya lo decía, legalidad. Estricta aplicación de la ley. Estricta aplicación. Okay. Bien, ahora, en este caso, por ejemplo, para decirlo un poquito más práctico, ahorita me quedo con esta reflexión respecto a que, pues sí, evidentemente habrá actores y personas que estén en el delito, que hayan tenido una conducta, ya sea de acción o de omisión, pero que finalmente, digamos que están inmersos en esta situación. Se me ocurre, por ejemplo, porque además, hoy por hoy, el día de hoy, hay 540 querellas iniciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisamente en contra de este tipo de empresas que se dedicaban a la venta de facturas. Y ya están así como tal, ya hay una investigación al respecto. Se me ocurre, por ejemplo, qué pasa con esas personas, porque además son empresas que tienen una infraestructura fuerte, o sea, presencia a nivel nacional, las tienen súper identificadas, como decías tú hace rato, licenciado, están identificadas. Esas personas que colaboraron incluso en una cuestión administrativa, en una cuestión operativa, ¿tienen que ver en ese asunto? ¿Y en qué medida? ¿Qué responsabilidad tienen? Sí tienen, si su participación fue determinante para que se llevara a cabo el acto de simulado. Solamente. Vamos a pensar que muchas de las ocasiones son 2 o 3 empresas que entre ellas hacen la compra y venta de facturas. Entonces, si nosotros ya tenemos un modus operandi, como nosotros coloquialmente lo conocemos, y ubicamos quiénes son las personas y vemos que el resultado de esas ganancias siempre se distribuye con las mismas personas y que hay un equipo operativo que son contadores, que son abogados, que maquilan todo este tipo de circunstancias, claro que tienen participación. Y derivado de esto es que se implementó que pueda considerarse como delincuencia organizada. Esta es una de las principales causas, porque antes solamente era el contribuyente el único sancionado o el único que podía ser investigado. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque la propia ley se amplió con tal condición de que cualquiera que participe en la maquila del delito, en la participación del delito, es susceptible de que se le pueda formular imputación o de que se le pueda sancionar en materia penal. Insistimos nosotros que la columna vertebral del proceso penal o del derecho penal siempre va a ser la conducta. ¿Por qué la conducta? Porque nadie puede responder si su conducta no tiene un nexo causal con el resultado. Es decir, yo puedo ahorita aventar una piedra y le puedo pegar al contador y únicamente voy a ser yo. Aunque ella me diga, oye, no le vayas a pegar. No, en su caso yo le diría, aviéntasela. Y bueno, ahí está, si me dice aviéntasela, sí, ella tiene un grado de intervención. Sí. Ella tiene un grado de intervención y es una autora ya en ese sentido de que planeó la participación. Okay. Entonces, incitó, de hecho. Sí, me incitó. Sí, de hecho, yo no tenía la intención, fue ella la que me hizo hacerlo. Y sí tiene un grado de participación. E incluso, ojo con eso, si a mí me incitan a cometer un delito y yo no me puedo resistir, yo no soy partícipe del delito o no voy a ser susceptible de responsabilidad.
Retomando entonces el tema de la responsabilidad, siempre nosotros vamos a hablar de la conducta y decíamos nosotros que también la ausencia de la conducta pues es propia de que no exista responsabilidad penal o incluso que no exista delito. Pero si mi conducta es obligada, si realmente existe delincuencia organizada y me obligan a realizar un acto que yo no puedo resistir, hay una excluyente. Esa es factible. ¿Por qué? Porque la voluntad está viciada. Entonces nosotros hablábamos de hace un momento que el delito, la mayoría de los delitos fiscales son dolosos. ¿Qué quiere decir? Que yo conozco, quiero y acepto. Pero si falta uno de esos elementos del dolo, que son dos, el volutivo y el cognitivo, es decir, puedo conocer que es delito, pero no es mi voluntad cometerlo. Y luego entonces esa voluntad está viciada y yo solamente me convierto en un instrumento del delito, no así un partícipe del delito. Entonces es importante conocer este tema. Bien, bien, de acuerdo. Me acuerdo de una sobrinita que tengo que decía, chiquita, decía, yo no fui, a mí me llevaron. Algo así. El clásico Algo así, ejemplo. algo El así. clásico ejemplo. Bien, pues bueno, para ir cerrando, amigo, bueno, algún comentario, por favor, amigo, tú cierras al completo, ¿vale? Con los comentarios. Un resumen, licenciada, algún comentario en general. Sí, me parece que los puntos de valor que se pueden llevar de esta plática, número uno es, y siempre se tiene que decir, la cultura de la prevención. Las reformas fiscales están encaminadas cada vez a acercar más, como ya lo hemos visto, incluso en palabras mayores, como lo mencionaba, en temas penales, en cuestiones administrativas, en temas fiscales. Entonces, la cultura de la prevención es indispensable. Número dos, el contrato, véanlo como un instrumento de protección, no como papeles o un formato que se descarga de internet y ustedes lo pueden llenar y se usa, no. El contrato es una figura jurídica, es un instrumento jurídico que si se usa adecuadamente puede quitarles al menos los dolores de cabeza de los temas que hemos estado platicando. Finalmente, también me gustaría comentarles que es importante que aprendamos a separar cómo funciona la carga probatoria en temas administrativos en donde operan simples presunciones y cómo funciona en temas penales. Esto para que, decía el contador, esto me lo comenta licenciada, entonces para que me dedique a delinquir, ¿no? Me dedique a vender y comprar facturas. No. Esto se los comentamos para que ustedes entiendan hasta dónde llega la responsabilidad, pero claro que nadie está exento de que el día de mañana se gire un citatorio, que platicábamos con el licenciado, a veces no se conoce ni siquiera cómo es que llega este citatorio, en temas penales, ojo, insisto, esto con el único objetivo de que ustedes conozcan sus responsabilidades en el ejercicio de su profesión. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Voy a dar mi último comentario, amigo. Sí, y después el maestro. De acuerdo, sin problema. Bueno, pues básicamente, yo coincido mucho con esa parte de la prevención. Definitivamente hoy por hoy la planeación debe de partir de esa prevención. Yo diría, como siempre concluimos, hay que limpiar la casa, hoy que no tenemos una situación así, porque definitivamente debe ser una cuestión que sí nos quita el sueño, el tener a la autoridad con situaciones de este tipo, pues obviamente aquí hay que actuar de manera preventiva. Y básicamente sería retomar todo lo que se ha venido haciendo en cuestiones de control interno, afinarlo, ¿por qué no? Pulir esa parte de la falta de contratos, digamos de manera retroactiva te diría, sí, pero es mejor tener bien cuadradas esas situaciones en el ánimo de que me pudieran venir a fiscalizar a partir de mañana, que es lo que le voy a ofrecer a la autoridad. Muchas gracias. Gracias. Maestro. Por último y como recomendación es algo que acaba de decir la licenciada Fernanda que es vital. Y en materia penal los citatorios son distintos. ¿Y qué pasa si yo desatiendo un citatorio? ¿Qué pasa si no acudo con la autoridad? ¿Qué pasa si no soy localizable? Soy susceptible de que me puedan solicitar una medida cautelar de prisión preventiva porque se corre el riesgo o se supone que voy a evadirme de la acción de la justicia. Entonces, cuando tengamos un citatorio de la Fiscalía General de la República, no hay que caer en pánico. Hay que acudir inmediatamente con nuestro abogado penalista para el efecto de que nos oriente. Hay que acudir con tiempo a esta cita, hay que pedir los registros de la investigación si somos imputados para tener conocimiento de todo el hecho del cual se nos acusa y si somos como testigos también hay que acudir para el efecto de que al rato no sea susceptible de que se nos imponga una multa porque no acudimos. Coincidimos todos en que la planeación interna es lo vital, coincidimos todos en que la cultura de tener un contador, un abogado fiscalista y un abogado penalista sería lo idóneo, pero también es cierto que muchas veces no es posible, probablemente por desatenciones, probablemente incluso por falta de recursos, pero lo que es cierto es que hay instituciones que nos brindan estos servicios de manera gratuita.
Entonces, no porque no tengamos los recursos vamos a hacer caso omiso a estas circunstancias. Hay que acudir, hay que acercarnos con los que saben, caso de la Prodecon, hay que acudirnos con la Defensoría Pública, con los entes que nos pueden brindar esa atención de manera gratuita para el efecto de estar en condiciones de saber qué hacer. Vamos a limpiar la casa, como bien dice el contador, no después de que ya esté el problema de echar la basura abajo de la alfombra, porque es lo que solemos hacer y desgraciadamente ahí vienen los problemas. Muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes, con la licenciada Fernanda, un honor estar por primera vez con ustedes. Ah, y ojo, pues, es la primicia en donde nos ven colaborando, ¿eh? Esto no se había dado, es la primera vez que colaboramos en una charla y bueno, aquí nos tienen. muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo simplemente quiero terminar con un último comentario de manera personal, es definir procesos, hacer gestión de riesgos en todas las áreas de la empresa y particularmente en este que nos atañe en la responsabilidad inclusive de prestar servicios de manera independiente o inclusive cuando recibimos servicios dentro de la empresa, ¿no? Por eso hablo mucho de la definición de procesos, medir los riesgos que tenemos y generar un buen control interno en ese sentido. Y no me quiero despedir sin antes pues agradecerles a ustedes el hecho de que hayan aceptado la invitación, que nos hayan recibido aquí en estas instalaciones tan padres y quiero despedir esta sesión mandándole una felicitación a un amigo que estimo mucho, que quiero mucho, que es Filiberto. Amigo, feliz cumpleaños, muchísimas gracias siempre por estar ahí y pasen muy buena tarde y nos estamos viendo en la siguiente emisión de Fiscal en Serio. Que tengan muy buena tarde, hasta luego.